Interesante esto que decía Juan sobre el final, no lo vimos, seguro lo vamos a poder compartir. Milei festejando, pero vimos al gobierno cantar victoria durante toda la jornada y el fin de semana. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno trata de convencernos que esto realmente es parte de la fase 3. Y si uno dice fase 3 es porque hubo una fase 2, una fase 1 y que todo va de acuerdo al plan, ¿no? Llegamos a donde queríamos estar en el momento indicado. Y ya sabemos que eso no es así, que el gobierno recurre muy de última instancia al Fondo Monetario, que trata de evitar permanentemente durante todo este tiempo una devaluación, llámenle como quieran, pero finalmente termina siendo algo que no quería, que era devaluar antes de las elecciones. Y además va casi entregado a una enorme cantidad de condicionamientos que el Fondo Monetario imprime a la política argentina. Es decir, las políticas a partir de ahora en la Argentina las va a escribir el Fondo Monetario, las políticas públicas. Pero hay algo puntual que yo quisiera, antes de meternos en el análisis con Hernán Lecher, Mariano Hamilton, está Irina Hauser también, tenemos un nuevo integrante, bienvenida a Tatiana, enseguida las vamos a presentar. Y todos los distintos abordajes que hoy vamos a tener en el programa. Pero a mí me gustaría que reflexionemos sobre algo muy puntual, a lo que nos llevó José Luis Daza, que es el viceministro de Economía del gobierno. Luis, ¿no? ¿Dije bien? José Luis Daza. Que hoy por la mañana le preguntaron, che, ¿cómo va a ser el día de hoy? Y su respuesta a mí me llamó mucho la atención y me hizo pensar, también lo charlamos recién con Juan, ¿a quién le estamos hablando? En este mismo instante, ¿a quién le vamos a tratar de explicar y resumir un poco la jornada? Por favor, escuchen con detenimiento esta respuesta. Muy entusiasmado y no me importa nada. Todo el mundo está mirando las pantallas. Llevo 30 años. Decir, ahora están subiendo en el premercado todos los bonos, me dice la. Claro, entonces te lo digo una cosa. Me importa poco lo que pasa hoy, me importa lo que va a pasar en los próximos 5, 10, 20 años. ¿Ves? Y esto es lo que tienes. Me escribe mi hermano, que vive en Salta, sí. Tiene una empresa de cartelería y de publicidad. Dice, Olante, allá hay aumentos del 15% en chapas y caños. Esto es lo que yo te digo. ¿Cómo van a hacer para que todo esto, que es bien especulativo y es un clásico de la Argentina, sí o sí te va a impactar en precios? Yo creo que lo vamos a ver, lo vamos a ver. Es posible la sociedad argentina está muy condicionada por los traumas del pasado, por los traumas devaluatorios, por los traumas de etcétera. Esto es una flotación y... Pero el problema es que después no te bajan los precios si baja la paridad. Vamos a verlo. Estamos entrando en un nuevo esquema, en algo inédito. ¿Qué es lo que vamos a ver? Si estamos hablando, insisto, arrancamos citando en el programa anterior a la película Plata Dulce. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya sabemos cómo termina la historia. Pero hay algo peor incluso en Daza, porque le pregunta a la AGE, le dice, ¿qué va a pasar hoy? Le dice, no me importa, no sé y no me importa. Yo estoy festejando, estoy celebrando esa cara de celebración. Que diga que no le importa quiere decir que no le importa la incertidumbre de argentinos y argentinas o de las personas que habitan este país y que tienen que ir a laburar todos los días, que abrir la puerta de su boliche, que tiene que calcular el presupuesto del mes que viene, que tiene que procurar que sus pibes y sus pibas no le falta nada. ¿Cómo que no importa lo que pasa? Sí importa. Porque puede haber un vaivén de cosas a largo plazo. Pero nosotros estamos viviendo acá y ahora, en este momento. ¿Cómo no importa? Mentime. Decime más, dibujámela más o menos, decir, quédense tranquilo. ¿Qué es eso de que no me importa? A nosotros sí nos importa. Y después dice, en realidad lo que pasa es que estamos llenos de traumas, de un montón de cosas que han ocurrido, entonces la gente responde en función de esos traumas. No, lo que pasa es que si haces lo mismo una y otra vez, los resultados no van a ser muy distintos. Entonces no es un trauma, o eventualmente sí, el trauma son estas políticas que han generado una y otra vez el empobrecimiento de la gente de a pie. Y ya no hablemos más de las acciones, de los bonos, de cosas que están en la estratosfera para la gente común. Somos más pobres, hoy somos un poco más pobres, todos y todas. Algunos zafarán y tendrán colchón, otros habrán hecho millones el viernes. Y mientras el gobierno baila, miren esto. Esta es una foto de hoy que la subió el portavoz del gobierno, Manuel Adorni. Yo puedo entender, ¿saben por qué se emparenta con la edad? Y que es el mismo mensaje que están dando aquí. Acá están celebrando porque están pudiendo llevar adelante su dogma, porque están pudiendo llevar adelante su capricho,
el capricho que en algún libro, no sé en cuál, algún libro austríaco, esto estaba escrito de determinada manera. Es un experimento a cielo abierto que termina recurriendo a las mismas fórmulas de siempre y los funcionarios bailan por haber impuesto su idea, que no es otra cosa que volver al Fondo Monetario Internacional a volver a endeudar al país para que en un párrafo secreto te digan que hay que aumentar las jubilaciones, flexibilizar las relaciones de trabajo, que hay que contener las paritarias. Esta es la complejidad del día de hoy. La sensación de que no hay manijas de dónde agarrarse. Mucha incertidumbre. Decíamos con Mariano Hamilton un día entre paréntesis, esperando, vamos a ver qué ocurre, una y otra vez. Pero la certeza, insisto, de que hoy somos un poco más pobres que el viernes pasado. Y todo para tratar de acelerar una situación que le permita al gobierno llegar un poco más holgado a las elecciones, pero eventualmente el plan va a terminar donde han terminado una y otra vez los mismos planes y las mismas recetas. Ahora nos metemos en el análisis, pero por favor un enfoque más humano. Ministros, presidente, un enfoque más humano. Pensemos a quién le estamos hablando. ¿Quién está viendo esa foto? Arrancamos QR con las voces del día. Grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos. Una pésima elección para el gobernador. Perdió en un año 500.000 votos. El espacio de la libertad avanza, teniendo el gobierno nacional y teniendo todos los fierros que pusieron, se salieron terceros. Maxi, felicitaciones. Qué día importante para Santa Fe ahí. Santa Fe tiene que ser el gran motor de la Argentina. Siempre ha sido el gran exportador. Avísele a Campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones. Logramos ser la segunda fuerza de toda la provincia, la primera fuerza en la ciudad de Rosario, donde haberle puesto un freno a Milei, darle la primera derrota. La salida al cepo, en serio, implicaría que todas las grandes empresas puedan ir a comprar todos los dólares que quieran. Esto no ocurrió. Una criptoestafa nueva, son 20.000 millones de dólares por 4 años. ¿Saben cuánto nos vence en los próximos 4 años? 20.000 millones de dólares. O sea que el fondo nos estaría dando exactamente lo mismo que hay que pagarle al fondo en los próximos 4 años. El 75% se lo dan ahora a Caputo. Lo ya ha demostrado con el crédito de Macri, que va a la bicicleta financiera. Es parecido a un pez que tenés en la bañadera que se queda sin agua. Se te están yendo los dólares por distintos lugares, es el tapón. No te están entrando dólares, es decir, no tenés abierta la canilla y lo que fuiste a buscar son baldes. Compromisos que quedan, ¿por qué quedan para después de las elecciones? La reforma previsional va a ser muy pero muy dura, posiblemente contemple algún aumento de la edad jubilatoria. ¿Qué es la inflación? Es el aumento sistemático y permanente de los precios. En marzo, vos tuviste un salto del índice de precios, no tuviste inflación. Se profundiza más esta caída. En alimentos y bebida dio el 5,9. En un escenario donde no aumentan los sueldos. No compro dólares y los pocos que tenía los tuve que vender porque subió el gas, la luz. Los tuvo que quemar, como se dice. Tuve que quemar mis ahorros. Acá está el pueblo argentino, carajo, poniendo el hombro. Acá están los verdaderos leones. ¡Hola a todos! Hay de todo en las voces de hoy para ir retomando, pero vamos a acelerar un poco el paso para tratar de tener distintas voces respecto de la jornada de hoy, sobre todo en qué momento se encuentra frente a estas decisiones el plan económico de Javier Milei. Muy buenas noches a toda la mesa. Tengo 2 cosas importantes para decir. Primero, bienvenida Tatiana Scorziapino. Lo dijo bien, gracias. En un ratito hacemos política y tiene mucho para contar de qué pasó en Casa de Gobierno hoy. Y también en provincia de Buenos Aires con un tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Bienvenida nuevamente. Gracias. Feliz cumpleaños Mariano Hamilton. Gracias. La verdad, solo un loquito como vos 25. Le viene a pasar. Lamento profundamente cumplir años otra vez. Bueno. Lamento de todos los lugares que se puedan imaginar. Felicidades. Gracias. Muy bien llevada esa experiencia. Por otra parte. Que sí. ¿Qué dice Hernán? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, festejando acá el cumpleaños con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es un buen regalo. Buenísimo, extraordinario. Muy bien. Pero bueno, es lo que te toca, ¿viste? A veces te regalan algo que no te gusta. Y sí, puede pasar. No se puede
todo. Es algo así, un día... O un par de muy- zapatos igual a otro que ya tenías, por ejemplo. Claro, también te no puede. puede decir nada, Está pero contando cara- una intimidad, una También te puede intimidad de pasar. un regalo de mi esposa. Bueno. O de mi mujer o de mi compañera, no sé cómo se dice ahora. A ver, ya vamos a charlar con Orlando Ferreres, que nos está esperando, economista, para un balance, para un análisis. Hernán, ¿qué pasó hoy? Después nos metemos también con tu mirada. Bueno, un día muy intenso. Se esperaba que fuera un día muy intenso vinculado al hecho de la unificación cambiaria. Después vamos a explicar de qué se trata, si es tan así, si se levantaste todo el cepo o no, sostenés Algo algunas adelantaste el restricciones. viernes, sí. Algo adelanté. El viernes, tal como imaginábamos y habíamos hablado el día viernes, arrancó 1250 el tipo de cambio, después bajó un poquito, después terminó en 1230. Algo que el gobierno esperaba. No intervino. Hace un rato, o a las 4 de la tarde, salió publicado la caída de las reservas brutas, evidentemente no por intervenciones. No hubo intervenciones, pero cayeron probablemente por algún pago y demás. Sí, después les voy a contar, Sí. pero hubo una punta en 1290. Es decir, el Banco Central en un momento dijo, yo ofrezco, si quieren comprar, creo que fue 50 millones de dólares, en 1290. Fijó una especie de techo. Sí. Sospechamos que fue, ¿no? Yo no te lo puedo confirmar 100%, pero nadie pone 50 palos ahí a ver qué onda en 1290. Bueno, para fijar una especie de techo, no llegó a esos valores. Segunda cuestión importante. A ver, en definitiva tuviste un salto del tipo de cambio, ¿no? Después vamos a ver por Se qué, habla a del dónde 12% volviste. más o menos. Del orden del 12%. El gobierno en el mayorista lo dejó más o menos clavado en 1.200, que era su objetivo, porque si vos decís entre 1.000 y 1.400, lo decíamos el viernes, Sí. ¿dónde lo querés? Bueno, en el medio. Sí, claro. Y me parece que habló con algunos para que quedara más o menos en esos niveles. En el mismo día, hoy, después de todas las cosas sucedidas, o durante el media mañana, llegó el titular del Tesoro de los Estados Unidos, Bessent, que básicamente, hoy un compañero decía, vino como los perros a marcar el territorio. Bueno, vino a marcar el territorio. En un rato Tatiana nos cuenta detalles. Sí, de no la trajo valija reunión. de plata, no trajo ninguna promesa, al contrario, dijo algo así como, yo soy el padre de la criatura. Esto es obviamente mi opinión, pero además dijo, bueno, y estaría muy bien que junten dólares para pagarle a China y que no haya más swap chino. Después Sí. te voy a contar el tema de la acumulación de reservas porque es uno de los ejes centrales de esta discusión. Que creo que tiene ahí una dificultad del programa para acumular las reservas que en principio le exige el Fondo Bueno, Monetario. seguramente va a ser parte también de la charla con Orlando Ferreres. Orlando, Pablo Caruso y todo el equipo de QR le saludamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo muy Muchas gracias por esta comunicación. A ver, ¿cómo evalúa el día de hoy y en qué momento el plan económico de Milei? Ahí no lo escuchamos. Orlando, a ver si podemos mejorar eso. ¿Usted nos escucha? Creo porque... Ahí está, ahí ¿No está. se escucha? Ahora sí, ahora lo escuchamos bien. Bueno, gracias. Sí, pensamos que el timing fue adecuado. La acumulación de reservas estaba medio complicada, pero se decidió salir del cepo de una vez por todas. El viernes a última hora, después también de ver los resultados de la reserva del Banco Central. Y yo creo que salió bien ahora, con todos los fondos que van a llegar mañana del Fondo Monetario Internacional, más de otros organismos financieros internacionales. Yo creo que hoy el cierre a 1.230 pesos por dólar estuvo bien, es un poco bajo quizá, pero está en el medio de los 1.000 a 1.400. O sea, es un buen arranque para salir del cepo. También que el cepo no se sacó del todo, porque por ejemplo para los que son empresas se les va a dar unos BOPREALES para que vayan cobrando en el tiempo, pero ya se dio como paso inicial que cualquier persona física puede comprar la cantidad que quiera, salvo que sea en efectivo, que te dan solo 100, pero si es para transferir a una cuenta, podés comprar la cantidad que quieras. Efectivamente, yo creo que eso, de dejar salir los dólares, hace que también puedan entrar los dólares que están esperando un momento oportuno para ver si entran a la Argentina, porque hay buenos programas para hacer cosas, ya sea en petróleo, ya sea en energía, y puede ser en minería también. O sea, hay varios sectores que están atractivos y que el gobierno yo creo que todavía va a hacer algo más en materia
de política laboral para poder mejorarla y también por política fiscal que se va a ir haciendo. Así que yo creo que está bien todo y está bastante organizado y mañana veremos un día relativamente más tranquilo que el día de hoy, que fue un día bastante intenso. ¿Hernán? Orlando, ¿qué tal? Buenas noches, Hernán Lecher. Dos preguntas quiero hacerle. La primera, entiendo que ustedes han calculado un tipo de cambio de equilibrio para la balanza de pagos, en particular, que les da 1.712, si no me equivoco. ¿Esto efectivamente es así? ¿Es un problema para el gobierno tener el tipo de cambio tan bajo, digamos, a pesar del salto de hoy? El tipo de cambio ese está calculado, pero para épocas de equilibrio de balance de pagos, pero contando con el déficit fiscal, el gasto público más bajo, 25% del producto, y no hay superávit financiero, ni siquiera primario. Ahora tenemos superávit fiscal primario y financiero hecho, tenemos un equilibrio del Banco Central, y yo creo que tenemos una política cambiaria también muy clara. O sea que esa paridad teórica de equilibrio, como dice su nombre, teórica, porque no ocurre en la práctica, es como para tener una guía, pero las condiciones son distintas ahora y por lo tanto no se puede tomar como, digamos, una brújula para seguir todo el tiempo. Así que yo creo que lo que están haciendo ahora está bien, me parece que puede estar un poquito más arriba el tipo de cambio, más abajo, pero está, digamos, en orden con las ideas actuales del ministro de Economía y del presidente del país. Pero ¿le permite este tipo de cambio, Orlando, acumular casi 9.000 millones de dólares de acá a junio? Sí, yo creo que sí, se puede, digamos, agregar esos dólares que son de organismos financieros internacionales distintos. Pero los de organismos internacionales no se suman para las reservas netas, para las reservas del fondo. No, los del fondo se suman porque son de libre disponibilidad. O sea que por eso yo creo que va a haber una forma de hacer que esa plata la reciba el Tesoro Nacional y con esa plata compre activos paralizados en dólares, pero que no rinden nada en el Banco Central, y de esa manera darle más reservas netas al Banco Central, que a su vez también tiene que lograr comprar más reservas por su cuenta. No puede seguir perdiendo reservas. Perdone que lo interrumpa, pero a ver, el acuerdo del fondo indica expresamente que los dólares del fondo y de los organismos, incluso del repo, solo 500 millones del repo se pueden considerar a la hora de fijar la meta exigida por el propio Fondo Monetario Internacional. Por eso le digo, los 9.000 tiene que acumularlos comprando. A mí me llama un poco la atención que eso sea posible. Bueno, por eso decimos que el tipo de cambio podría estar un poco más arriba. Por ese motivo, digamos, también nosotros lo vemos así. Efectivamente, nosotros hemos dado una charla a los clientes el viernes que prácticamente adivinamos todos los pasos que se fueron dando el mismo viernes, pero a última hora. Lo hicimos antes de que eso ocurriera y por suerte tenemos dos versiones, una de ajuste de ahora del tipo de cambio a partir de mayo, que ocurrió en abril, y otra a partir de diciembre, después de las elecciones. Pero ocurrió esta con más o menos todos los pasos que se fueron dando en la práctica, o sea que está bastante buena la capacidad de pronóstico que tenemos nosotros, siguiendo los comentarios que vamos recibiendo de distintas fuentes. Y en materia inflacionaria, Orlando, le pregunto ahora para los próximos meses, pero también, porque escuché alguna declaración suya, después de la elección. Sí, yo creo que antes de la elección vamos a tener un poco de inflación por la devaluación del 9-10% que hubo hoy, que puede variar un poquito los próximos días, y eso se va a traducir en una inflación de por lo menos el 3% por 2 meses, o quizás 4 y 3, no tenemos eso todavía el cálculo, pero estamos haciéndolo, de manera tal que tendríamos una inflación que sería este año, 2025, de aproximadamente el 30% hacia fin de año, ¿no? De enero a diciembre.
Eso va a tensar un poquito la situación social, ¿no, Orlando? Porque ahí... Ya lo creo. Ya lo creo porque está solamente permitido aumentos del 1, 1,5% en las paritarias, cuando realmente la inflación ya fue más alta el mes pasado y este mes y el mes que viene va a dar bastante más alto también, lo cual va a exigir alguna corrección arancelaria. Para los jubilados no hace falta tanto porque cobran de acuerdo con la inflación del pasado, con un mes de atraso, pero tienen los aumentos que son iguales a la inflación, de manera tal que con eso van a estar bien, pero los asalariados se encuentran en dificultades que tendrían que lograrse para las paritarias o aumentos que se acepten más altos de lo que están ahora autorizándose. Porque el análisis macro siempre es interesante, pero a veces dejamos fuera de la macro lo que le está pasando a las familias, y eso es parte de la ecuación luego de cómo avanza el plan. Mariano Hamilton. ¿Qué tal, Ferreres? ¿Cómo le va? Mariano Hamilton. Yo lo escucho hacer el diagnóstico, y es un diagnóstico que yo soy una persona mayor, justamente cumplo años, y en reiteradas ocasiones escuché un diagnóstico parecido. O sea, qué sé yo, puedo decirle desde Celestino Rodrigo para acá, en diferentes momentos siempre hubo decisiones de rumbos económicos ortodoxos o liberales o neoliberales, llámelo como a usted le guste más. Y en todos los momentos eran, qué lindo dar buena noticia, qué fenómeno que vamos, el país marcha fenómeno, todos vamos para adelante, todos la vamos a pasar bomba y todo se iba al carajo. ¿Por qué va a ser diferente ahora? Bueno, yo creo que hay una diferencia importante con Rodrigo, con todas esas experiencias que hemos tenido en los últimos 70 años, que siempre tuvimos un gran gasto público y un déficit fiscal importante y dificultades para financiarlo. Esta es una experiencia distinta, creo yo, porque por lo menos en la parte fiscal se avanzó de entrada en controlar el gasto público con la motosierra y todo lo demás. Eso hasta ahora no lo habíamos visto. Hay que ver si continúan con la misma tendencia, y yo creo que es fundamental porque Milei dijo que va a tener que tener un gasto público que sea igual al 25% del producto. Ahora estamos como en 37% del producto, o sea que todavía tiene que bajar bastante el Pero gasto eso es público. viable en la Argentina, Ferreres, porque en la Argentina ya todos sabemos que tiene un componente social importante, ¿no? Ya ocurrió antes, o sea, no es que sea algo que es imposible hacer. Inclusive arrancó el gobierno con un déficit del 5 puntos del producto y en un solo mes lo logró mejorar. Ahora es un poco difícil, por supuesto, y sobre todo para alguien que no tiene poderío en la Cámara de Diputados y Senadores para que le aprueben las leyes, que son a veces bastante conflictivas. Igual aprueban todo, así que no hay problema. Por ahora le viene aprobando todo, así que no hay problema. Orlando, le agradecemos mucho la charla, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta pronto. Bueno, ahí está, ese es el elemento, digamos, en el plan macro, que Milei lo dice en la cadena nacional, avisa que va a haber más ajuste, y otra vez con que el ajuste va a caer solamente sobre el Estado o eventualmente sobre la clase política. Es una puesta en escena perfecta, pero perfecta, de lo que hemos visto durante tantos años. Es el mundo real contra el mundo virtual. Sí, es decir, el mundo real, pero el mundo real es el del salario, las jubilaciones, los precios, es el mundo real. Y el mundo virtual es la macro, los bonos, Wall Street, el Merval, el riesgo país, todas estas cosas que suenan fenómenos, pero yo, por lo menos, a mí no me, cuando voy al chino le digo, che, me das 2 litros de leche, me dice, no, o sea, pero el riesgo país está bajo. A ver, buenas noches, Siri, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Bienvenida Buenas noches. también. Pero yo me sumo a la reflexión de Mariano, porque No a mí tengo me pasa, ninguna duda. sí, me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Cuando pienso en este tema. Pero además de esa realidad, Sí. yo creo que está la realidad paralela del gobierno. Absolutamente, claro. ¿No? O sea, está la realidad imaginaria que ellos generan. Yo digo, ¿no? la virtual. Sí, bueno, es la Pero virtual pero que... en la mirada ortodoxa que comparte Orlando Ferreres por su extracción, por su manera de ver el mundo, aparece una y otra vez que las cosas van a ser distintas porque el ajuste del gasto público ya ha sido realizado, etcétera, etcétera. Estuviste, ahí agrega varias una sola cosas. cosa. Recién vos citaste a la película de Fernando Ayala, Plata Dulce. Plata Dulce. En Plata Dulce, Arteche dice,
Mirá que ahora es diferente, ¿eh? Ah, sí. En un momento de la película dice, mirá que ahora es Por diferente. favor, busquemos ese tramo. Sí, me hace acordar cuando Macri decía esta vez es en serio. Claro. Es lo Sí, mismo. yo digo, hay algunas cosas para analizar que me parece oportuno. El viernes hablamos por teléfono. Sí. Yo sé que tuve una mirada bastante menos catastrófica Ujú. que algunos colegas. No me equivoqué, digamos, pasó lo que Dijiste imaginábamos. que hoy que no iba iba a a haber pasar. ningún lío extraordinario y que el dólar iba a estar más o menos por... Más o menos entre 1.200 y Sí. 1.250. Bueno, pero porque me parece que hay que analizar. Los chicos dicen una cosa que es muy importante, que es, que lo digo en términos de debate público. ¿Qué veníamos discutiendo acá? Y te lo digo yo desde la tarea que yo hacía. Le explicaba a una persona y le decía, no, porque la apreciación cambiaria es como una olla a Claro. presión y cuando... Y me miraba así y me decía, bueno, pero me voy a Brasil. Sí. Y entonces, lo que cambia ahora y que para mí es el termómetro principal, es más, lo dicen las 140 páginas del fondo, está escrito ahí, que la preocupación principal, ellos dicen riesgo, es lo que pasa en términos sociales. No solo Está En en, ma- en el comunicado del fondo. no solo en materia de la política que van a implementar, sino también de las reformas, de la implementación de la reforma. Dice que estas dos son los dos riesgos principales y le agrega el internacional. Sí. Porque de ahora en más, a ver, para explicar lo que sucede, para el común de la gente es más fácil. Ahora le digo, viste, levantaron la cosa y ahora te subió la leche. Es más fácil. Nosotros O sea que hasta hay que dejar ahora... analizar cómo baja y sube el dólar, lo que hay que ver es el precio del maple huevo. Hoy me parece que el eje es distinto en el sentido, no, el dólar hay que mirarlo, pero me refiero, nosotros discutíamos apreciación, que era una Sí. cosa mucho más etérea, bien, y ahora discutimos inflación. Hace 10 días atrás, ¿te acuerdas que estábamos discutiendo? Pobreza. ¿Cómo arrancaste hoy el programa? Dijiste, somos más pobres. Sí. Bueno, era una huevada aquella discusión. Pero era difícil, teníamos que explicar la metodología, la cosa. Bueno, chicos, era así. Cuando levantaban la olla, ahora no se mide diario, pero si lo midiéramos mañana, somos todos más pobres. ¿Qué es la fase 3 del gobierno? Bueno, acá varias cuestiones. Si querés, avanzamos con Dale. algunas cosas técnicas. Esto es lo que pasó y lo pasamos. Pero la fase 3 tiene que ver con la dinámica de esta salida, bendita salida del cepo, que en realidad, yo ahí quiero corregir una cosa. Esto creo que lo hicimos acá en algún momento. Es una unificación cambiaria. Es decir, tenés un principio y un dólar. Ujú. ¿Sí? El mayorista y el minorista, pero tenés un dólar. Pero no tenés una salida del cepo completa. Y esto es muy importante, porque acá te traje las 4 restricciones principales que tenía la Argentina. Vamos a tildar cuáles quedan y cuáles no. Dale. Dólar blend, no está más. ¿Qué significa esto? Que el 20% lo liquido en el mercado oficial, así que tengo más oferta ahí. Ujú. De hecho, en la oferta, agregale los dólares que vienen mañana. Así que tenés esas dos cosas Sí. por el lado de la oferta. Atesoramiento, ¿qué es? Gente común de a pie, personas humanas que pueden ir a comprar dólares. Se puede, así que esas dos restricciones no están más. Ujú. Ahora, las otras dos quedan, restricción cruzada y giro de dividendos. ¿Qué es restricción cruzada? Una empresa que tiene su stock en pesos y quiere comprar dólares, no para insumos para hacer este cosito, sino básicamente para atesorar, no lo puede hacer. Tampoco puede ir al dólar paralelo o al dólar bursátil para hacer eso. Sí. Bien, eso es mucha plata. Es una limitación muy importante. Si esa limitación no estuviera, tendrías una presión sobre el dólar mucho más importante. El gobierno había dicho, tenemos que resolver el tema de los stocks. No los está resolviendo pateándolos para adelante. En algún momento los tiene que sacar. Bien. Y en algún momento esa demanda probablemente vaya contra el dólar. Lo mismo con los dividendos. Se puede dolarizar los dividendos, los excedentes de los balances que arrancan el 2025. Es decir, que terminan el 2026. Si me la pateaste para el adelante. dividendo es la ganancia de la Claro. empresa. Y lo que tenías para atrás te voy a encajar bopreales. Si en algún momento los voy a tener que pagar. La cuestión es si puedo hacer un puente que empalme con los dólares en algún momento. Ahora bien, sigamos. ¿Qué cosa? ¿Te acordás que yo hablaba mucho de apreciación? Esto es muy importante. Ah, acá la meta de reservas. Sí. Mirá, esto es muy importante, lo hicimos hoy. ¿Cómo arrancás? Arrancás en menos 5.000. La meta es de acumulación de reservas. El Fondo Monetario te dice, yo voy a comparar con diciembre del año pasado. Entre diciembre del año pasado y ahora tengo menos 5.000. Y me pide menos 500 en junio. O sea, tengo que acumular 5.000 a junio. Eso es lo que le preguntabas a Ferreres. Claro. ¿Cómo vas a hacer para acumular dólares y cumplir con las metas del fondo? Claro, tengo que acumular 5 casi. Sí. Es muy difícil. Y a diciembre tengo que acumular 9. Parece difícil con este tipo de cambio. Por eso le preguntaba eso. Porque con un tipo de cambio más alto, sí, pero con un tipo de cambio más alto es más inflación. Tenés un impacto Sí. en inflación. El tema de la olla a presión todavía no está resuelto. Te agrego otra cuestión, pero para mí muy importante. Si seguimos en la placa, que sigue
el tema de la apreciación cambiaria, si no me equivoco, creo que es lo que viene. Ah, no, ¿qué te pide el Fondo Monetario Internacional? Sí. ¿Qué te pide? Mira todas las cosas que te pide. ¿Eso está en las 138 páginas del documento? Te pide, las paso rápido, pero ley de déficit cero. Pongo ojo 2026 por una cuestión. El déficit que te exige para el 2025 es 1,3% del PBI. Para el 2026, 2,2% de superávit. Ahora, la situación financiera, es decir, pagando los intereses, es 0 y 0. Con lo cual yo incremento casi un punto de ajuste fiscal, de ajuste de los cinturones, supongamos, de los jubilados, para pagar intereses. Lo dice el acuerdo del fondo. La motosierra no se acabó, a vos no te va a ir mejor, es imposible que te vaya mejor. ¿Por qué? Porque el acuerdo dice que te van a seguir ajustando. Lo dice el acuerdo. Que el ajuste es sobre el Estado. Sí, bueno, por eso, el Estado son los jubilados. No, te pasó un año, o sea, si en un el año Estado no son las provincias. Si en un año no te diste cuenta que no ajusta solamente sobre el Estado. Pero digo, ese ajuste es un punto del PBI, es un montón, no se terminó la motosierra y es solo para pagar intereses. Es decir, no es que yo estoy modificando el gasto porque lo voy a poner en otro lado. No, no, motosierra full. Bien. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ¿qué más te pide? Reforma laboral. Ahí está. Reforma laboral, que puedas echar más barato. Reforma previsional, la tienen que hacer para el 2026. Sí, no se acabó la... Se está hablando de... Pero pará, si a los jubilados ya les recortaron. De la edad de jubilación, ¿no? Seguro. Y yo te diría que van a querer separar los que tienen, digamos, el esquema contributivo del no contributivo. Es decir, que no tiene aportes, nada, si tengo plata le pago y si no, que se jorobe. Reforma impositiva, eliminación de derecho de exportación, bueno, una serie de cuestiones. Una propuesta de privatizaciones que tiene que hacer el gobierno y desregulación de todo tipo y color. Esto es muy importante, las desregulaciones, porque en los últimos tiempos tienen pisada las prepagas, tienen pisada la nafta, tienen pisada la energía, tienen pisada los medicamentos. Esos 4 sectores están en el apartado de desregulaciones. Básicamente le está diciendo, no me la pise más. Liberá todos esas... Ferreres, en la entrevista que yo le preguntaba, dice que eso lo van a hacer después de las elecciones. Es bastante probable. No lo dice de acuerdo, pero es bastante probable. Sí, lo dice en la energía, creo que es a finales de año. Seguimos. Acá tenemos, fíjate, esto de apreciación cambiaria. ¿Te acordás que vivimos el tipo de cambio real multilateral? No importa la gráfica, hay un puntito marcado en esa curva descendente en el medio. Sí. ¿Por qué traje esto? A mediados del año pasado, el gobierno se le plantea una encrucijada. Perdón, es el punto, el recuadro gris, que dice 1211, 23 del 6 del 24. Es el valor equivalente a dólar de hoy de 1211, es decir, lo que cerró hoy. ¿Qué fecha tiene? 23 de junio. ¿Por qué busqué eso? Porque a mediados del año pasado, cuando lo tildé, digo, no lo puedo creer, a mediados del año pasado el gobierno se presentó una encrucijada. Sostener el tipo de cambio bajo y tratar de bajar la inflación, pero apreciarse y llegar a lo que estamos, o continuar con un tipo de cambio que acompañe la inflación. Eligió lo primero porque quería llegar mejor a las elecciones, pero no le dio la nafta. Y entonces vuelve a foja cero a mediados del año pasado, porque el tipo de cambio hoy cerró en 1210, 1230, no importa, más o menos por ahí. Ahora en el medio, ¿sabés qué pasó? Te comiste 8.000 millones de dólares. Claro. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué? Eso le decían otros economistas del mismo palo, que le decían, tendrías que haberlo hecho antes. Claro. Lo que pasa es que acá lo que confiesa el gobierno es que quería evitar la devaluación para evitar el traslado a precios y de esa manera ir a las elecciones. Para la inflación. Lo que da cuenta es que esto no lo tenían planificado. Claro. Ellos querían llegar a la elección y hacer esto. Les salió mal porque no le daba la nafta. Claro. Hay que decirlo, porque después dicen, qué genios que somos. Qué audaz. Yo escuché... Hoy había, Tatiana, perdón, había clima de festejos como la foto que vimos hoy en Casa Rosada, ¿no? Clima de absoluto festejo. Ellos están del gobierno... Buenas noches a todos primero. El gobierno está un poco fingiendo demencia, la verdad. Ellos creen que la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, que después si quieren profundizamos un poco más, es como el empujoncito que necesitaban para... consolidar, si se quiere, este nuevo plan económico que dio a conocer Toto Caputo el viernes a las 8 de la noche. Fue una conferencia eterna. Con una perla extraordinaria esa conferencia. Nosotros estamos escuchando la cadena nacional y aparece simultáneamente, ¿te acordás, Irina, que lo planteamos, Mariano? Aparece simultáneamente el comunicado del Fondo Monetario ratificando efectivamente todo el desembolso y el programa. En realidad lo que estaba ocurriendo era que estaban observando si Caputo anunciaba todo lo que tenía que anunciar y si comunicaba a lo que se habían comprometido.
una vez que eso ocurre, por eso sale tan tarde el comunicado del fondo. Pero yo me pregunto respecto a lo que dice Tatiana, fingir demencia. ¿El gobierno no puede hacer otra cosa más que celebrar y decir, esto era lo que estábamos pensando, todo va de acuerdo al plan, esta es la fase 3, como si la 2 y la 1 hubieran salido bien? La estrategia además del gobierno fue decir somos unos genios y sostener que eran muy audaces. Yo escuché seguidores de Núñez, que es funcionario del equipo económico y demás, decir qué audaces, qué aguante, qué huevos decían, que tiene este gobierno que hace esto en época electoral. La primera cosa que hay que decir es no les da la nafta. No pero además, ser audaces haciendo lo que hace el fondo, lo que te pide el fondo, a mí me parece bastante poco audaz. Me recuerda a alguna entrevista del expresidente Néstor Kirchner. Patricia Bullrich estaba en esa sala y él decía, muy valientes, muy audaces o muy creativos, ajustando a los jubilados no parece. Bueno, el desafío es con la gente adentro. Viste que en estas épocas te cambian los hechos para y te los ponen o le dan como una connotación a la inversa. Bueno, es eso mismo. Tema precios. Te traje te lo voy a volver a traer porque lo quiero hacer despacito. Pero te lo traje porque sabía que te iba a gustar. Bueno. ¿Qué dice esto? Precios regulados. Precios regulados. Después lo hacemos más grande, más lindo, como dice el productor y qué sé yo. Pero acá, ¿qué te traje? Te traje comparando los precios respecto a marzo del 19, que es la referencia que ha utilizado históricamente el gobierno de precios desregulados. Ok, acá podríamos hablar de precios relativos, de los famosos reacomodamientos de precios relativos. Es exactamente eso. La línea roja es la inflación. Una definición rápida de precios relativos. ¿Una definición rápida? Sí. Bueno, es los precios digamos, al valor que vos consideres que tienen que funcionar en una economía sin intervención. Los precios la más verdad, importantes. precios relativos es cómo se mueve un precio respecto de otro. Claro, respecto de qué. Esa es la definición. Pero, por ejemplo, el valor del dólar es un precio relativo. Todos son precios relativos respecto de otros precios. Perfecto. Este es un precio relativo, o son precios relativos respecto a la inflación. Y entonces, ¿qué vemos acá? Lo que vemos ahí marcado es que tenés un atraso en servicios, en transporte, en nafta, en telefonía. Vas a tener aumentos. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Bien? ¿Lo vas a hacer después de la elección? ¿O cuándo? Porque te lo exige el fondo. Y te traje, esto lo vamos a retomar, porque el tema precios toma mucha centralidad. Hoy el gran problema es que no había precio de reposición. Gran quilombo para los que trabajan. Después vamos a entrevistarlo a Julián Moreno y demás. Y te traje dos perlitas para cerrar. El psicópata de Hernán Lecher se puso a buscar cuántas veces decía la palabra trabajo y la palabra industria en 138 comunicado. páginas. Sí, es engañoso. Vos decís 3 veces, 10 veces, bueno, no no parece tan preocupante. Lo comparás con un discurso de Milei y es un montón. Y es mucho más. Claro. Ahora, en trabajo como el 300%. Sí, pero fíjate, las 3 veces que nombra al trabajo... Una dice, mayor trabajo para controlar la inflación. Tachala. Claro, esa no va. La otra es, agradecemos a todo el equipo por su trabajo. No, yo tampoco. Y la única que habla de trabajo en serio para es... reforma laboral. Sí, dice para flexibilizar el mercado de trabajo. En serio. Es extraordinario, lo que encontraste Muy es bueno. extraordinario. Es extraordinario. En el caso de la industria pasa algo parecido. Sí, las 10 veces son 4 habla de agroindustria. Claro. 2 de industria fintech. Claro. 1 de industria aérea. Tenemos, 2 de industria aérea y las otras 2 de desregulación de la industria. Es extraordinario. Es muy bueno. Sos muy molesto. Sos un tipo muy molesto. Es un psicópata. Como es un psicópata. Hacemos una tanda y ya volvemos. Vamos a hablar, con referentes de las pequeñas y medianas empresas. Mariano nos va a contar qué es lo que está pasando ahí y vamos a preguntarles qué especulan, qué es lo que están esperando respecto de estas novedades. Mucho más en QR hasta las 12. Dale. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Tiene las nuevas Mogul y Beans. Qué bien me cae. Los que viven como si nadie los estuviese mirando. Como si nadie te estuviese mirando. Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, seguimos en QR hasta las 12 aquí por Bravo TV. Estamos en vivo. Recuerden que nos pueden ver también en el canal de YouTube de Bravo TV. Hoy estuvo en la Argentina el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, algo así como el ministro de Economía, Scott Bessent. Siempre pasa cuando en contextos de programas con el fondo, etcétera, etcétera, que vienen figuras que parece que habría que rendirles determinada pleitesía y uno no termina de entender si es un funcionario del gobierno de Estados Unidos o alguien aquí tiene algún vínculo extra con personajes de estas características, ¿no? Y son situaciones e imágenes, había que ver cómo iban pasando desde la Casa Rosada al Ministerio de Economía, ya nos cuenta Tatiana los detalles, pero en esas imágenes se condensa un poco, yo lo voy a decir en estos términos, cierta entrega de soberanía. Es decir, la pregunta es, ¿quién manda acá exactamente? Bueno, preguntas que nos hacemos cada vez que entramos en un programa con el Fondo Monetario Internacional. Tatiana Scorciapino, dije bien. Bien, Scorciapino, vamos. muy bien, vamos todavía, me va a salir. Estuviste, por supuesto, en la cobertura. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurría en Casa Rosada mientras todo esto? Bueno, primero hay que decir que estuvo en el Ministerio de Economía, el secretario de Estado. Primero se reunió con Luis Toto Caputo, ¿no? Un poco para terminar de aceitar, si se quiere, este cierre del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Toto anunció el viernes pasado en conferencia de prensa. Después hubo una hermosa cadena nacional por parte del presidente. Ahí fueron todas palmaditas, ¿no? Como, bueno, si ustedes cumplen esto, que, como decía Hernán antes, reforma jubilatoria, reforma previsional, desregulaciones, etcétera, etcétera. Si ustedes para cumplen garantizar eso, que exacto, el acuerdo se cumpla en tiempo y forma, ¿no? Un poco. Después el secretario de Estado fue caminando, no lo sacaron en auto ni nada, así que te recordemos, para la gente que no sabe, Casa Rosada y Economía están enfrente, ¿no? Los separa solamente una calle, y el tipo, bueno, caminó ahí por Plaza de Mayo, la gente lo podía ver. Había Fue mucha una cosa, presencia policial. mucha presencia. La gente lo ovacionaba. Me imagino. Scott, le gritaba. Firma un autógrafo, Scott. Esa foto también es evidencia un poco la escena, no sé si podemos volver a compartirla. La motosierra dorada, funcionarios de Economía, y ya allá, creo que es el de corbata verde, si no me equivoco, ¿no? El señor es el de corbata verde, sí. Esa ya es la reunión que están teniendo en Casa Rosada, donde está ahí, vemos también al ministro de Economía, Luis Caputo, está Bausili, presidente del Banco Central, y demás funcionarios, está la comitiva también de Estados Unidos. Perdón, una cosita ahí. Si el Banco Central es independiente, ¿por qué está Bueno, Bausili? lo mismo nos preguntábamos todos en la conferencia de prensa con Luis Caputo el viernes pasado, ¿no? Nos llamó la atención. El presidente del Banco Central estuvo parado, pobre, casi una hora y pico, esperando que Caputo termine de hablar. Garroñó un ratito. Claro, estuvo ahí, se rieron antes. Pero ¿se acuerdan que lo que siempre suele decirse desde las miradas más liberales es que el Banco Central tiene que ser independiente y de ninguna manera tener un contacto con el Ejecutivo? Bueno, ya un poco queda viejo, pero recordemos que el presidente quería prender fuego el Banco Central, ¿no? Digo, como para seguir sumando contradicciones en este relato. No tiene que tener dependencia, en realidad, no es que no pueden verse, pero no tiene que tener dependencia. Pero ahí está en la mesa, en la simbología, charlando sobre la política económica. Da la impresión que se ordena con la dinámica del Tesoro, es decir, con Caputo. Y sí, eso es un problema para la dinámica de la economía en general, para algunas cosas en particular, los juicios que tiene la Argentina, porque si se comprueba que el Banco Central es el alter ego del Tesoro,
todo lo que debe el Tesoro se lo puede reclamar al Banco Central. Ese es el problema. Por eso la independencia. Me chimentaron que se había sentado en la cabecera el Colbesen. Y le dijeron, no, correte. Y ahí medio tuvo la dignidad. No, chiste. Más atrás. Pero más o menos, digo, llegó como un virrey. Ahora, el gesto de Milei es un poco impresionante, ¿no? Sí, o sea, bajar el mentón y levantar las cejas. Sí, y como una sonrisa. Bueno, todo forma parte del coquetismo del presidente, ¿no? Sí, que no quiere cual. que se le vea la parte inferior de la cara, si se quiere. Claro. Hay como Está bien, bueno, yo no quería hablar del una cosa es presidente. esconder la papada, otra cosa es además levantar la ceja, ya da maligno. Sí, pero sí, no da quiero, medio maligno. después nos vamos a meter en problemas. Sí, no seamos lombrosianos, no seamos lombrosianos. Tal cual. Está Matías Batista, yo ya les diría un amigo del programa, experto en mercado de capitales, analista económico, para echar un rato con nosotros. Matías, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo, equipo? ¿Cómo les va? Muy buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Gracias nuevamente por el rato a estas horas de la noche. A ver, Matías, ¿qué estás viendo? Hicimos la crónica del viernes hasta aquí, pero ¿qué estás viendo? ¿Qué te resulta importante subrayar a esta hora? Bueno, en primer lugar, debutó por primera vez el esquema de bandas de flotación por parte del gobierno que tiene en algún punto un esquema de intervención en las puntas de las bandas, pero también adentro de la banda, algo que está aclarado en el paper que publicó el Banco Central, donde dice que puede intervenir si hay extrema volatilidad dentro de las bandas. Y al mismo tiempo me parece que el gobierno lo que hizo fue marcar la cancha desde el Banco Nación de entrada con una operación la primera operación de venta hoy a la mañana, la estamos siguiendo temprano, 1.250 en la banda, en el medio de la banda podríamos decir que calzó esa operación. ¿Qué es lo que primero que hay que decir? Y me parece muy importante destacar. El viernes terminó una etapa del gobierno de Javier Milei y una etapa de un plan económico que fracasó, que se terminó, que implosionó, porque ese plan económico, si no tiene el rescate del FMI de una enorme cantidad de dólares, porque estamos hablando de cerca de 28 mil millones de dólares entre el FMI y organismos internacionales y repo que va a obtener con los bancos el gobierno nacional, si no tiene ese rescate, no había continuidad, no había forma de continuidad sin una gran crisis de deuda por parte de la Argentina y con una situación del Banco Central muy tensa y muy complicada porque no acumulaba dólares y estaba vendiendo todo el tiempo dólares. Sí. Entonces, el plan del gobierno fracasó y arranca un nuevo plan que no es el del gobierno. Para vos aquello de fase 3, todo marcha según el plan, ¿es verso? No, obviamente que es verso. Obviamente que yo entiendo que la tienen que maquillar desde el punto de vista de la dialéctica política para darle continuidad a la cuestión. Pero no arranca fase 3 del plan. El plan del gobierno era seguir bajando la inflación con el ancla cambiaria, con el crawling peg al 1%, bajarlo al 0 y que la inflación converja al 0 en el mes de julio. Eso desapareció. ¿Por qué desapareció? Lo que Hernán decía, no le dio la nafta al gobierno para llegar a eso, para aguantar eso. Muy buena metáfora. Muy buena metáfora. No le dio la nafta porque se quedó sin dólares. Sí. Se quedó sin dólares, absolutamente se quedó sin dólares e iba a entrar en una situación muy delicada desde el punto de vista... Pensemos esto, si el FMI no pone ningún dólar arriba de la mesa, ¿qué pasaba esta semana? ¿Qué pasaba con los ahorristas que ibas a encontrar? Decías, el viernes no le dan un mango a la Argentina, los ahorristas ¿qué iban a hacer? Iban a retirar sus dólares y se iba a armar un flor de quilombo. Sí. El FMI sale al rescate y ahora sí arranca el gobierno del FMI, de hecho que esté Scott Bezos acá en la Argentina significa, tiene todo un significado simbólico. Hoy arranca un plan económico que es el plan del FMI y que tiene por objetivo rescatar al gobierno ante una situación tremendamente delicada. Entonces, Matías, ahora, ahí te sigo escuchando, Segarranti me pregunta, pero acabás de graficar muy rápidamente el tema. El viernes terminó el plan económico del gobierno, fracasó. Hola, ¿qué tal? Hoy empieza el plan económico del Fondo Monetario. Totalmente, esta es la no tengo historia. Ninguna duda. Así como, yo digo, los últimos 3 gobiernos no terminaron el mandato. El gobierno de Macri no terminó el mandato, se lo terminó el FMI. Sí. El gobierno de Alberto Fernández no terminó el mandato, se lo terminó Massa. El gobierno de Javier Milei cumplió 14 meses, terminó el mandato y continúa el FMI. Esa es la secuencia que yo veo. Conceptualmente, ¿eh? Conceptualmente es la secuencia que yo veo. Vino al FMI al rescate, y vuelvo a insistir con esto, si el FMI no viene al rescate, pasaba esta semana. Bueno, el plan
había implosionado, se había quedado sin dólares, el Banco Central, nadie le vendía dólares al Banco Central, iba a salir con una brutal devaluación, y una brutal devaluación iba a significar para el gobierno, como decían todos los periodistas afines al gobierno, gain over desde el punto de vista político. Vienen, le dan cerca de 20 y pico mil, 26 mil, 27 mil millones de dólares al gobierno, se los van a dar en tramos, pero la mayoría del dinero se lo van a dar ahora cuando en realidad ese dinero vence el año que viene, porque la deuda con el FMI recién la tenés que empezar a pagar el año que viene, se lo dan todo junto ahora ¿para qué? Para que tenga poder de fuego y el gobierno hace un esquema de flotación administrada y al mismo tiempo decide salir del cepo ¿para quién? Para todos los ahorristas minoristas, para todas las personas físicas, porque para las empresas no salió del cepo. Sí. ¿Por qué no salió? Porque sabe que la tensión que le pueden generar las empresas con la demanda fuerte que le pueden pegar recogiendo el barrilete del carry trade y yendo a comprar dólares, le puede complicar la cotización del dólar. Entonces el gobierno hoy sale y dice, ¿vieron que saqué el cepo y no pasó nada? No, sacaste el cepo para las personas físicas, no tienen poder de fuego las personas físicas, ¿por qué? Porque destruiste el salario. Por el ajuste, claro. Claro. Pero claro. Perdón, ahora yo mandé un gráfico ahí A ver si lo podemos compartir. a la producción Ahí para está. mostrar cómo se ve en la página de Investing el salto devaluatorio que nadie está observando. O que verlo en gráfico está bueno. Sí. ¿Por qué? Porque ahí vos ves la barra verde, que es la devaluación de masa de agosto del 23, Claro. la devaluación de diciembre de Milei y la nueva devaluación de Milei. Claro. Y a ver, y entonces, ¿qué conclusión nos da este gráfico? Que Milei devaluó. No, eso está... Que es un No, pero está bien que lo diga, porque es la palabra Me voy, prohibida. chicos, sigan ustedes, me voy a mi casa. No, pero es la palabra prohibida. No, está bien que es decirla. una devaluación, pero Mal. quiero decir, en esas magnitudes, ¿qué implicancia tiene? Pero está bien, sigamos en la... Hay una, perdón, ahí los perdí. Hay una devaluación del orden del 12%, pero lo importante a destacar es que Milei estuvo negado con la devaluación, Sí. le hizo perder muchísimo dinero al Banco Central, dinero que no era de él, era de la economía, de los ahorristas, etcétera. Gastó un montón de dólares para tratar de contener una situación ficticia y hoy tuvo que reconocer que había que devolver la moneda porque el tipo de cambio estaba atrasado. Bien, Hernán. Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Matías es un mandril de esos que, como yo dijimos, que esto les iba a pasar y que ahora no podemos, dice el gobierno, no podemos hablar de devaluación porque era lo que queríamos, ¿no? Nos cuenta Claudio Martínez, nuestro Sí. productor general, que el cantito de esa foto que veíamos Sí. de celebración era Mandriles, decime qué se siente. Decime qué se siente. Bueno, en la Hablamos foto a donde escuchar. están abrazados. Sí. Sí. Bueno, está bien. A ver, mi tía Mabel también sale del cepo si te dan 30 mil millones de dólares. Gran abrazo a la tía Mabel. Gran Un abrazo a la protagonista tía de Mabel, pero mi tía Mabel también sale del cepo si te dan... Viste, esto como decir, bajé la inflación ajustando el tipo de cambio y ajustando el salario y las jubilaciones. Claro. Cualquiera baja la inflación ajustando el salario y las jubilaciones. El secreto está en bajar la inflación con un crecimiento económico y un crecimiento de los recursos, de los ingresos en términos reales. Bien. Ahí está Claro. el secreto de bajar la inflación. Sí, con salida del cepo y salto cambiario e inflación. Pero te quiero preguntar, Matías, del programa, a ver, describiste muy bien cómo llegamos hasta acá y la decisión que toma el gobierno pidiéndole la escupidera al Fondo Monetario. Ahora, ¿qué ves hacia adelante? ¿Cuál es el talón de Aquiles de este programa que se ha planteado? ¿Lo ves en lo cambiario? ¿Ves que el escenario fiscal en términos sociales no resiste, que de acá a la elección tal vez sí, después se le complica? ¿Qué ves? Muy buen punto. Mirá, Hernán, yo lo que creo es que desde el punto de vista inflacionario hay que ver cómo reaccionan los precios en esta semana y en la semana que viene y el inicio del mes que viene. Yo creo que se le va a recalentar un poco la inflación y hay que ver si pierde esa competitividad que ganó con el salto Claro. que vimos ahí en la vela verde de la devaluación. Si pierde rápidamente esa competitividad, otra vez vas a estar barato para importar y las exportaciones van a empezar a morigerar. ¿Cuál es el tema? Tenés el trimestre de oro de la economía argentina donde vas a exportar un montón por el hecho de que te entra toda la cosecha gruesa. Esa cosecha gruesa va a acumular dólares del Banco Central, pero para mí después de esto, pasen los primeros 4 meses, una vez que pases estos 4 meses vas a empezar a encontrarte con una nueva realidad, que es
que todo el mundo te va a demandar dólares para importación, que todo el mundo te va a demandar, ya ahora te lo va a demandar, pero no lo vas a sentir tanto por la exportación que vas a tener. Pero después las exportaciones empiezan a minorar, las importaciones van a aflorar y además todo el mundo te va a empezar a demandar dólares y te va a empezar a hacer daño en cuanto al nivel de reservas. ¿Por qué? Porque ahora una persona puede agarrar, dolarizar su sueldo, darse vuelta y venderlo en el blue, como le pasaba a Macri. Yo creo que a veces determinada decisión del gobierno de venderle dólares sin límites a cualquiera te termina generando situaciones como las que se veían en el gobierno de Macri, donde también hoy las personas pueden agarrar, comprar dólares a tipo de cambio oficial y si necesitan irse de vacaciones les sale incluso más barato que lo que pagaban por las aplicaciones en febrero en Brasil. Entonces, creo que el gobierno puede tener ahí un problema en ese marco. Y segundo, viste que está armando una caja de... los economistas dicen, no, lo que pasa es que la caja de conversión que están armando, vos tenés los dólares de un lado, tenés los pesos del otro, sí. Cuando decidas dar un paso más en la liberación de determinados cepos y te entre quizás capital internacional, porque te puede entrar capital bueno, a clavar fierros en la Argentina, y capital malo, a especular. Y te entra el carry trade, que creo que se habilita de nuevo una fase del carry trade, porque las bandas de flotación habilitan de nuevo el carry trade, le pasó a Guido Sandelis, o te ves a acordar que le vendían en 42 el dólar y lo recompraban después, hacían tasa y después lo recompraban en 35. Exactamente, y pagaba 2 veces la misma inflación, pagaba por la devaluación a 42, después bajaba a 45, después pagaba de nuevo la factura de devaluación a 42. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que el capital internacional, si te llega a entrar a la Argentina, a las acciones, a los bonos, o a hacer carry, en algún momento, todavía no lo hacen, pero lo pueden llegar a hacer si dan un paso más, te puede generar ganancias en dólares que después te retiren cantidad importante de reservas reales por la diferencia entre la cantidad de dólares que entraron y la cantidad de dólares que salen con ganancias. Pero entiendo que ahí el gobierno, Matías, lo que va a decir es, bueno, eso veremos en algún momento, hay que llegar a las elecciones, ahora el problema tiene que ver el precio, y el desafío lo va a tener seguramente en la tensión social con el aumento de precios. Antes de cerrar, quiero compartir, ya que mencionaste al sector agropecuario, esta definición de Javier Milei, que de alguna manera le dice, che, liquidan ahora porque después se les vienen las retenciones otra vez. Mirá cómo lo decía. Hay un conjunto de bienes no tradicionales, regionales, que se las eliminamos, permanente. Y a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. ¿Qué es lo que está bastante claro lo que está pidiendo Javier Milei, pero qué riesgo ve y si efectivamente crees que el sector agropecuario le va a liquidar en este contexto? ¿Sabés qué me hace acordar? Cuando salió del cepo Macri y se fue 16, inmediatamente en enero y febrero Carrió salía a pedirle por favor al campo que liquide. Fue un poco parecido a esto porque el campo estaba expectante a ver si se iba a 18 o si se iba a 19. Creo que hay una cuestión de expectativas. El campo va a ir monitoreando a ver cuál es el precio que le conviene y cuando vea un precio que le conviene va a empezar a liquidar. No se va a apurar a liquidar, pero también es cierto que el sector agroexportador tiene una primera etapa de liquidación para levantar los gastos más importantes de la cosecha y tiene un crédito que es muy caro. Entonces, como tiene el crédito muy caro, no se puede financiar a tasas baratas, a tasas bajas. En consecuencia, va a empezar a liquidar. Yo creo que va a empezar a liquidar y después verá, yo creo que va a ir muñequeando a ver cuánto le conviene liquidar o cuánto no. Entonces, es decir, Matías, resumiendo, vos ves otra vez un problema de reservas recién en 4 meses. Ahora la situación pasará por otro lugar. Ahora la cosa pasa por la inflación, sí, por la tensión social que eso puede generar y por la pérdida de poder adquisitivo del salario. Bien. Después viene una nueva etapa en el segundo semestre donde se va a reavivar esta discusión que vimos en el último semestre del año, ¿no? Bien, Matías, gracias como siempre, muy claro, un abrazo grande. Gran abrazo. Bien, vamos a la economía real. Nos vamos a meter con la situación de las pequeñas y medianas empresas. Son los que agregan valor, son los que generan empleo en un porcentaje muy importante, creo que el 80% del empleo. Mariano, ¿y en qué situación están o qué estuviste viendo que te alerta? Bueno, es algo que es como, volvimos a la historia de la marmota, ¿no? Sí. Porque esto es algo que también se vivió durante el gobierno de Mauricio Macri.
las pymes empiezan a perder su capacidad para producir, el mercado se achica, y entonces esto hace que vayan cayendo. Son los la industria, la primer caída se produce siempre en las pymes. Ya hay alrededor de 20.000 pymes que cayeron, y esto implica también, esto que se habla siempre de generar empleo formal y empleo genuino y no bancado por el Estado, 350.000 cuentas sueldos cayeron también. O sea, a la caída de las pymes se llevó puesto. Esto es como una especie de efecto cascada o efecto dominó, ¿no? Caen las pymes, caen los empleados de las pymes, caen los salarios, cae el mercado interno, recesión. Esto es lo que ya veníamos viendo desde hace bastante tiempo. Entonces, hay que ver esta situación, hasta dónde se puede tirar de la soga para que se corte. Con las políticas que se están llevando adelante, en donde se abre la economía, en donde las importaciones, se quitan las regulaciones para que ingresen productos del exterior, la verdad que uno imagina que esto va a empeorar y cada vez va a ser mucho más grave la situación. Se hacía una pregunta en Comunistas, el programa que antes que nosotros acá en Bravo TV, conducido por Juan Di Natale, se hacía una pregunta a un empresario invitado a decir, ¿quién va a comprar los productos? ¿Quién va a consumir? Si, como recién decía Hernán, el presidente ya va anunciando que va a haber más ajuste. O como dice siempre Carlos Gel, el ajuste es eterno. Lo único que le pone freno es la resistencia del ajustado. Por ejemplo, tomemos una paritaria que hoy se estuvo como conversando bastante, la paritaria de los estatales. UPCN acepta el 1,3 marzo, abril y mayo. Y un bono, escuchen la cifra, y un bono de 45.000 pesos. Estoy pensando qué cosas te compras con 45. No llenas un tanque de nafta. Andrés Rodríguez. Un cuartito de queso. Sí, una colita de cuadril. Una colita de cuadril. Bueno, Andrés Rodríguez es el que acepta esa paritaria. Ahora, el otro costado, ya ATE no la acepta. ATE te dice, no, flaco, ¿qué me estás diciendo? Sí, claro. O sea, ¿cómo 1.3, tenés 3,7 este mes, expectativa de 5 el mes que viene, y vos me venís a mí a decirme 1.3? Bono de 45.000 pesos. De todas maneras, parece haber una demanda de base muy distinta a la que venía ocurriendo y los sindicatos obligados a representar. Sí, ¿no? Por supuesto. Es que los sindicatos quedaron... Es que siempre pasa lo mismo, no es como el huevo o la gallina, que es primero los sindicatos que salen o la gente que empuja. Sí. Yo creo que en este momento de la Argentina es la gente que empuja más que los sindicatos que salen. Pero debería ser la política la que... La política es la que ordena. La política es la que ordena. Y la que genera conciencia también, No, pero es la que ordena. La política es la que ordena cuando estas situaciones están como las que estamos atravesando ahora, ¿no? Te hacía un calculito con lápiz, como decía mi padre, recién con los datos de Mariano. Digo, con eso tienen en un trimestre, no llegan al 4% de incremento. Contra los datos que acaba de darnos Ferrere, que para mí son bastante conservadores en materia inflacionaria, que me da casi 12%. Con lo cual pierden 7% de su salario los trabajadores. Pero ya está, porque va a pasar. Sí, va a pasar. Solo tiene que recorrer el tiempo porque ya lo tienen firmado eso. Además, recordemos que las paritarias tienen pisados al 1%. Las paritarias de todos los demás sectores es el 1% de lo que tienen pisado. Por eso se festeja el 1.3 como si hubiéramos cruzado el Rubicón. Claro, no. Claro. El 1.3 es una porquería también, digamos las cosas como son. Arrancamos hablando de las pequeñas y medianas empresas. Está Julián Moreno en línea, titular de APYME, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Julián, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la comunicación. No, gracias a vos por contestarnos. Bueno, a ver, recién decía algo Matías Batista muy interesante. El viernes terminó y fracasado el plan económico de Milei, comienza el plan económico del Fondo Monetario Internacional. Con todas las características que ya hemos repasado en el programa y vos conocerás de memoria. Un pequeño y mediano empresario mira para adelante, te diría, ni siquiera en el largo plazo, en el mediano y en el corto plazo, ¿y qué ve en esta situación? Y ve un final que ya conoce, que ya vivió. Lamentablemente vemos esto, ¿no? Un periodo agónico por delante. ¿Por qué? Porque ya veníamos medio mal. Ya hacía semanas que las pymes veníamos agonizando, si querés, porque los que trabajamos para clientes más grandes ya venían pateando los pagos, ya la devaluación estaba cantada en el mercado, entonces ya había especulaciones al respecto, no tanto con materiales como con la bicicleta, digamos, la rueda de los pagos que se estaba haciendo un poco larga. Bueno, llegó, se concretó hoy, ya sabemos por lo menos cuánto está hoy en el mercado, pero tampoco sabemos, teniendo un techo de 1.400, si no va a seguir especulándose hasta llegar a ese techo. Después cuando se llegue a ese techo se va a ir empezando a medir
cómo sigue la evolución de las reservas. Y en función de si caen, si no caen, si llegan y no llegan, ya veremos cómo termina esto al final, porque hay que acordarse que en el 2024 se consumieron los 20.000, 22.000 millones de blanqueo. Otro tanto, cerca de 20, de lo que fue el dólar blend, ¿no? Que más o menos quedó para estabilizar el dólar, digamos, para llegar hasta acá, con las mismas políticas fiscales, todo igual que hasta acá, se llegó agónicamente a los 15 meses de gobierno. Bueno, ahora viene otro, les cargaron nafta, llenaron el tanque y ¿hasta dónde llega? Y después del fondo ya no hay más nada. O sea, cargaste nafta para lo mismo, no para eventualmente cambiar la matriz. No hay ninguna reforma estructural, digamos, claro, dentro de estructural, pensando en un modelo productivo que genere más empleo, que genere más laburo. Sí, perdón, estructural va a haber. Acá eso es lo que iba a decir. En realidad Positiva hay planificado una reforma estructural. Lo que pasa es que la reforma estructural es la que ustedes lo dejan fuera por completo. Sí, sí, tal cual. Es esa reforma. Si se llega a concretar, si el Congreso acompaña, bueno, es más agonía. En realidad es el deterioro para el sector pyme total. Recién hablaba con una radio y me contaban que recién Caputo anunció que se destrababa la importación de maquinaria usada. Sí. Con lo cual, ya estamos, viste, la exportación de ganado en pie, la importación de maquinaria usada, ¿en qué modelo de desarrollo estamos? A ver, Julián, de todas maneras, las pymes tienen seguramente un componente de insumos en dólares. Me imagino depende de cada rubro. ¿Cómo van a hacer para bancar eso? ¿Lo tienen que trasladar a precios, pero al mismo tiempo pesos hay pocos en la calle? Y lo que venimos hablando respecto de paritarias pisadas, ¿cómo es ese combo para ustedes? ¿Cómo lo calculan? ¿Cómo es el momento a momento? Quizás el tema de la devaluación en el instante del costeo es lo que menos incide hoy. Hay obviamente un traslado a precio dependiendo qué componentes importados uno utilice o que estén referenciados en el dólar, pero lo importante está del otro lado del mostrador, digamos, cómo se cae el mercado con esto, porque en este plan de ajuste está esto, ¿no? Seguir ajustando el déficit un poco más, que básicamente va a ser deterioro del ingreso de los trabajadores públicos, deterioro de las jubilaciones, que son un porcentaje importantísimo de nuestros clientes. Entonces vemos que el mercado se va a achicar aún más. Es cierto que vos con un dólar más caro, bueno, es una barrerita para que esas importaciones cueste un poquito que ingresen, pero tampoco estamos en ese límite de competencia. Hoy vos pensás lo que está haciendo Estados Unidos frente a China. Si nosotros nos abrimos, nosotros que somos un país con ganas de desarrollarnos, ni siquiera tenemos, no podemos compararnos con la segunda potencia industrial del mundo, que es Estados Unidos, y está levantando aranceles. Nosotros estamos acá abiertos a que nos vengan a pisotear, sinceramente. Entonces, hoy el problema que estamos viendo no es lo que puede resolver un dólar un cachito más caro, sino que es el empobrecimiento del poder adquisitivo del salario y de nuestros clientes en definitiva. ¿Hernán? ¿Cómo estás, Julián? Buenas noches. ¿Sabes que hoy hablé por teléfono con Fernando Sabor y lo desconocer? Me contaba las dificultades que habían tenido ya desde mediados de marzo. Él me decía en materia de precio, pero también en materia de las dificultades para acceder a algunos insumos. ¿Qué están viviendo las pymes? ¿Qué te dicen las distintas empresas? No te pregunto solo de hoy, pero también, tal vez sí de hoy. Si no había precio de reposición, los aumentos que vienen para adelante, ¿qué te han contado, qué has recabado? Sí, esto es un poco de lo que te contaba en un poco la expectativa de cada uno, ¿no? O sea, ya los precios que están dolarizados de materiales básicamente se mueven a la par del tipo de cambio. Muchos ya, previo a esto, como la devaluación estaba cantada, anticiparon un cachitín, pero ahora que está definida, ya ese salto, que por ahí estaban dando 2, 3, 5 por las dudas, ya se fue al 12 hoy. El tema es hasta dónde va a llegar. Y te contaba lo de los pagos, ¿no? Porque quienes trabajamos para empresas más grandes también te bicicleteaban por el otro lado. Porque claro, caminaban con la plata de uno, digamos, especulando para el tipo de cambio que se venía. Entonces, las pymes estamos en ese sanguchito donde nos tiran de todos lados de alguna manera y tenemos que hacer equilibrio. Hoy por ahora se puede seguir trabajando, digamos, no es que estamos teniendo problemas de conseguir materiales ni de precios, por lo menos no es lo que yo he charlado hoy, por lo menos con mis colegas, pero sabemos que viene como un estado de cierta tranquilidad mientras se mueva dentro de las bandas, pero que es corta, es de corta vida, es un poco de aire, que lo peor de todo es que sabemos que es aire que nos va a quedar condicionado
varias generaciones por delante y es simplemente aire para que este gobierno llegue con cierta tranquilidad hasta las elecciones de medio término y no mucho más, ¿no? El pago anticipado que se permite a las pymes ahora de las importaciones, ¿no les facilita algún escenario o no? Mirá, te permiten pagar, o sea, corrieron eso, mejoraron un cachito los tiempos, pero no es natural. Vos tenés que pagar, te permiten pagar con la mercadería en el puerto de destino. Claro. De origen, perdón, en el puerto de origen. Pagar en el puerto de origen, hasta donde yo sé, digamos, los chinos por lo menos te piden un anticipo. Entonces, tampoco están liberados. Tenés que tener quien te pague ese anticipo para después vos completar la importación. No está liberado el cepo para las empresas, y que básicamente tiene que ver con el comercio internacional, no está liberado. Se relajó un poco, sí, se adelantó 30 días, ponele. Lo que antes te daban la guita 30 días después de nacionalizado, ahora te la dan nacionalizado, la que te dan nacionalizado te lo dan con puerto de origen, y los servicios que te lo daban a 180 días te lo dan a los 90 días. Es un cachito de relajo, pero no es liberado claro. como para facilitar el comercio. Julián, gracias como siempre, un gran abrazo. No, a usted por llamar, saludos. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Atención porque al regresar hablamos de 3 temas muy importantes. Primero, provincia de Buenos Aires, mensaje y decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Lo analiza Tatiana en minutos nada más. Segundo, elecciones en la provincia de Santa Fe. Hay varios datos interesantes para pensar en la primera elección o una elección constituyentes y algunos cargos locales que abre la temporada electoral en la República Argentina, y hay algunos elementos en esa dispersión que se observó que me parece son interesantes para pensar. Y finalmente tendremos con Irina Hauser Cuentos de la Cripto, uno de nuestros segmentos preferidos. ¿Por qué? Porque se cumplen 2 meses de algo que se convirtió en meme. No difundí, no promoví, difundí. Bueno, vamos a repasarlo porque aquí no hay agenda que muera en QR. Así que todo eso después de la tanda. Dale. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Nueva Saladix extra picante. Posta picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante.
Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. ¿Me las das? Obviously. Pedirás como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires, la Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística, Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, seguimos en QR. Tatiana, mensaje importante y decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Decisión importante de la ex vicepresidenta de la Nación, que esta mañana tempranito, a las 8 de la mañana, publicó un tuit en el que, si se quiere, expresaba su voluntad de acordar, por lo menos en primeros términos, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Cristina, no sé si tenemos el tuit ahora para ver. Dale, lo compartimos. Básicamente lo que dijo, bueno, es un tuit muy largo, pero básicamente la ex vice lo que dice es que ordenó a la tropa bonaerense de Unión por la Patria o del sector que le responde no presentar o no insistir con el proyecto que había presentado Teresa García en el Senado bonaerense de desdoblar y que sean concurrentes las elecciones en la provincia. Una decisión que, de la concurrencia, que chocaba un poco con la voluntad que tenía el gobernador en su momento de desdoblar las elecciones y que sea solamente una agenda más provincial y no una elección tan nacionalizada. De hecho, en los dos primeros párrafos lo que hace es vuelve a insistir con que le parece una mala decisión el desdoblamiento, ¿no? Ayuda mucho en las mayúsculas de Cristina. Lo mejor para los bonaerenses... Básicamente para los que trabajan en televisión ayuda. Lo mejor... subimos un segundito nomás. Volvemos a scrollear hacia arriba. Eso quise decir. Acá lo tenemos, si no, lo mejor para los bonaerenses. Para los bonaerenses y para el peronismo en particular, votar una sola vez el 26 de octubre. Y después dice, es lo mejor para los bonaerenses en general, porque ir a votar dos veces con diferencia de apenas 6 semanas entre una elección y otra, al mismo tiempo destinar recursos por el desdoblamiento electoral no parece lo más aconsejable. Después menciona el impacto en la provincia de Buenos Aires de las políticas nacionales, más de 1000 obras públicas paralizadas. Este dato es tremendo, no lo hablamos tanto. 8 de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses. La actividad económica cayó 8 puntos interanual, el consumo tiene su peor descenso desde 2016, pérdida de 11 puntos de coparticipación federal. Son datos que no se mencionan mucho porque le cuesta mucho a la provincia de Buenos Aires mostrar su agenda, digamos, ¿no? Y acá Cristina lo resalta. Pero otra vez insiste con lo otro. Y después dice, y para el peronismo en particular, porque es un error provincializar la elección al desdoblarla, dividir los esfuerzos en 2 elecciones, etcétera, etcétera.
Después hay un mensaje, me parece que hay un palo fuerte para el gobernador y para los que con él no querían la concurrencia, porque lo que dice es, hubo un congreso en Moreno, estábamos todos ahí, estábamos todos y todas, y nadie dijo nada, y era el momento para esa discusión. Bueno, pero después dice, a pesar de todo esto y por la situación, vamos por la unidad. Bueno, por eso es interesante porque hoy las primeras reacciones, ¿no?, de este tuit decían, bueno, Cristina le tendió una mano a Axel. Bueno, me parece que hay que leerla un poco siempre entre líneas, ¿no?, a Cristina, porque me parece que más que una mano también puede leerse como, bueno, te lo peleamos desde adentro. Sí. Te damos el desdoblamiento, lo bancamos, todo bien, no te presentamos el proyecto que iba a tener, se decía, el apoyo incluso de los libertarios, lo cual iba a ser todo un hito también en la legislatura bonaerense. Bueno, lo peleamos desde adentro. Sí. Hay que ver, está todo como muy prematuro todavía, digo, hay que ver cómo termina. Muchos analistas, digo, que siguen el peronismo desde hace mucho tiempo, dicen, bueno, el peronismo cuando se pelea se está reproduciendo, ¿no? Es como la típica. No se dice, es así. Concuerdo, pero bueno, digo, es así. Hay que ver cómo termina esto. Yo creo que a ningún sector del peronismo le conviene llegar dividido a octubre, mucho más teniendo en cuenta de que el gobierno se encamina a cerrar un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires, donde sabemos que van a hacer de todo. Digo, la agenda ya la campaña acá en la ciudad ya es bastante sucia. Digo, se están tirando incluso por debajo del cinturón. Me parece que en provincia de Buenos Aires está como un poco la cuestión al día como para pelearse y matarse. Bueno, eso era parte del argumento de Cristina también, ¿no? Ir a plantear la agenda con situaciones de inseguridad y demás, se juega fuerte. Confirma incluso Teresa García que Cristina juega como candidata a legisladora por la tercera sección, que Teresa García también haría lo propio. Se habla de Massa. De Massa también. En la primera, todavía no está confirmado. Tengo un dato también del gobierno, si se quiere, que para tratar de competir con Cristina, quieren poner o están tanteando a ver si entra Sebastián Pareja. Lo conoce Sebastián Pareja, armador de la provincia de Buenos Aires, ex menemista también, uno de los expatriados del menemismo. ¿Que él juegue como candidato? Que él juegue como candidato en la tercera. Es complicado porque recordemos que Pareja... Pero es como el Bayern Múnich contra Arsenal de Sarandí. De eso es ni hablar. Hay un sector del gobierno que te dice, nosotros pongamos a quien pongamos, sabemos que vamos a ir a perder contra Cristina. ¿A quién mandás a perder contra Cristina? El problema además no solamente eso, sino que Pareja es, por más que ahora esté cumpliendo una función dentro del gobierno provincial, es un senador en uso de licencia, con lo cual Pareja debería renunciar a esa senaduría y también renunciar a la subsecretaría que maneja ahora para eventualmente presentarse en una diputación de la tercera. Es como mucha casta para un gobierno. Pero eventualmente es interesante porque también en la provincia de Buenos Aires, en la legislativa, es poner toda la carne en el asador. Claro. Lo cual me abre una pregunta respecto de quiénes van a ser los candidatos y candidatas en la elección nacional en la provincia de Buenos Aires. Bueno, se habla de expert, ¿no? Para el gobierno. Está hablando perdón, está bien. ¿No? Bueno, también puede ser, porque ya a esta altura. También podrían presentarse por el peronismo. Hernán, ¿quiere esbozar una respuesta a mi interrogante? Yo hago una lectura que es, las nacionales, en este contexto, las nacionales son después. Sí. Con lo cual... Pero no pueden después. No, candidato vas a tener, pero lo que digo es, hay una cuestión, ¿por qué Cristina jugaría en la tercera? Porque es el mecanismo, ¿por qué Massa en la primera? Pues es el mecanismo de nacionalizar esa elección. Exactamente. Si Cristina juega en la tercera, además la verdad que depende de la lectura, pero una lectura es, Cristina puede sacar mucha diferencia con el que le siga en la tercera, porque después la van a evaluar por eso. Si jugara en la provincia probablemente sacaría menos diferencia. Con lo cual, digo porque la discusión electoral es una discusión de interpretación de resultados. Claro. Entonces, así como si gana Santoro en la ciudad, vos tenés una determinada lectura para todo lo que viene, el adelantamiento en la provincia con Cristina jugando también te marca la cancha para lo nacional en la propia provincia. Absolutamente. Eso me parece que es un poco la lógica. Está bien, igual después tenés que ir en una boleta única que prioriza... Pero después Está bien, pero tenés que ir a una boleta única donde lo que importa es la carita. Bueno, pero después tenés jugadores para salir a mostrar, ¿no? ¿Qué tiempista resultaste ser, Hamilton? Soy peronista, digo, no soy tiempista, soy peronista. La organización vence al tiempo. No, hay que ser pragmático.
¿La primera elección cuál No, está es? bien, La yo de la ciudad. entiendo el La impacto. segunda elección, ¿cuál va a ser? La de la provincia. Bueno, Lo que dice Hernán me parece resolvamos muy uno por interesante, uno. incluso para analizar después, también con Tatiana, la elección en la provincia de Santa Fe. Es decir, Claro. cuál es la narrativa que se impone después del resultado y cómo eso impacta en el estado de ánimo de cada fuerza política. Yo la pregunta que le quería hacer a Tatiana, perdón, no, si querés Sí. vos. No, una Dale, anécdota dale. muy cortita para contextualizar también lo que esta discusión del desdoblamiento. El último fin de semana me acordé de una cosa que me había pasado, medio autorreferencial, pero la verdad que me pasó cuando era concejal en San Martín y Macri era presidente de la Nación. Nosotros como concejales, con el gobierno municipal y demás, votamos una ordenanza municipal para que las pymes pagaran menos de seguridad e higiene. Se fundieron igual. Porque lo No la determinante es lo ayudamos nacional. No le ayudamos en casi nada. No salvamos a nadie. Sí, ¿estuvimos bien? Sí. Pero el orden nacional tiene una potencia para, por ejemplo, la política de un distrito como San Martín, que es un distrito esencialmente industrial pyme, que no la podés resolver desde un consejo deliberante. Por eso, en general, esta lógica de que cuidemos los consejos deliberantes y de última desdoblemos y veamos lo nacional que pasa, para mí no tiene efectos con un objetivo que es de orden nacional, que es cuidar a la gente. Tenías pregunta, Mariano. Yo le preguntaba a Tatiana el tema de... Ella dio por muy seguro la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Después de los chisporroteos que hay en la capital, de las cosas que dijo... Me cuesta mucho decir al presidente, que dijo Milei hoy sobre Macri, sobre Jorge Macri, sobre Macri Mauricio y Jorge Macri. O sea, ¿cómo armás una alianza a partir de semejantes ofensas? El problema ahí es que hay dos sectores. En el PRO ya se habla del triángulo amarillo, el triángulo de hierro amarillo, que conforman Cristian Ritondo, presidente del bloque Pero de que diputados. se vayan a la Libertad Bueno, ahí Avanza, está la cuestión directamente. y esa es la Pará, puja interna. que está- y las otras dos puntas de Ver. Las otras dos puntas son Guillermo Montenegro, Sí. presidente intendente de De General Mar del Pueyrredón, Plata. Mar del Plata, y Diego Santilli, Santilli. también diputado nacional. Ahí está la puja, ¿no? Sí, Digo, sí, hay sí, un Esos sector... tres son los libertarios casi. Son, de hecho, la semana pasada hubo una reunión, dos reuniones. La primera fue el lunes, donde se juntaron solamente Ritondo y Pareja, el armador de la provincia de Buenos Aires, y después hubo una siguiente el miércoles, donde ya hubo una foto más institucional con Lule Menem, con Karina, donde ya con Sebastián Pareja también, donde ya casi se está terminando como de... Es como, le falta el moño, ¿no? Pero la Digo, pregunta está ¿es el PRO aliándose No o es son el PRO. Ritondo, Santilli y Montenegro yéndose a la Libertad Avanza? Bueno, esa es la puja, ¿no? Claro, Digo, claro. el macrismo lo que dice es, escúchame, salieron todos de mi riñón, ¿cómo no juegan todos conmigo y me sueltan la mano ahora? Claro. ¿Quién le queda en la provincia de Buenos Aires al PRO amarillo, digamos? Bueno, está Vidal, que está por más medio que está... porteño. Bueno, ella coquetea con los dos lados de la General Paz. Silvia Rospenato mismo va a Tiene ser una candidata, acá en la Ciudad de Buenos Sí. Aires, ni siquiera se puede votar ella misma, porque es diputada por la provincia de Buenos Aires. Digo, no hay como una relación ahí del PRO que le gusta ir pasando Sí, porque puede por ambos también, lados. ¿no? Porque puede, porque no se le exige, porque no es el peronismo, Sí. etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. También lo que va a hacer Mauricio Macri es tratar de abrazarse mucho a los aliados propios que les quedan. Ejemplo, se me fue el nombre del señor, el que es candidato acá en la ciudad, que es funcionario de Jorge Macri, ya me va a salir el nombre. El No candidato es Waldo Wolf. ¿Del ministro que era ministro de Cultura? No. Bueno, Nieto. ya me va a salir, señora, le mandamos Darío un Nieto, ¿no? Nieto no. No, tampoco. Darío Bueno, Nieto. Nieto sí, obvio. Darío Nieto es como sigue siendo el Va a ser el secretario. 3 en la lista, ¿no? El Lombardi, chicos, no Ah, me salía el Lombardi. nombre ¿El del... secretario de Cultura? Lombardi, te dije. No, pero no de Cultura, ¿era Lombardi? Sí. Sí. Ah, bueno. Bueno, Lombardi se va a abrazar a él, ¿no? Que Lombardi se lo abraza a mismo. lo que venga igual, ¿eh? Sí, pero Lombardi, más allá de todo, realmente tiene un extracto muy macrista. Él Sí, no lo traicionó a Macri. Incluso antes se decía lo mismo también de Grindetti, después Grindetti se terminó Ujú. yendo. Pero digo, me parece que Mauricio lo que va a hacer es abrazarse mucho a los propios y va a dejar jugar. Porque yo creo que con estas últimas declaraciones, hoy escuché que estuvo a la mañana en CNN, si no me equivoco, el expresidente, y dijo, bueno, hubo una devaluación. Sí, claro. Punto. Digo, Sí. le puso nombre y apellido a algo que el gobierno no quiso reconocer, no se quiere hacer cargo. Bueno, el expresidente, con todo el poder que sabemos que Ujú. tiene y con todos los manejos empresariales, etcétera, etcétera, que tiene, dijo, esto fue una devaluación, muchachos. Ahí el que lo sufre es Jorge Macri, porque Milei no le pega a Macri al uno, digamos, pero le pega a Jorge. Entonces Bueno, siempre- ¿quién te dice si no es porque- Macri, no? El candidato.
Bueno, hoy salió una encuesta, hoy o ayer salió una encuesta donde decían que Mauricio estaba por debajo de Patricia en la intención de voto. Yo no lo veo a él jugando, incluso si hablas con gente cercana al expresidente te dicen Mauricio en el Congreso no. No, en el Congreso hay que ver no, si no es una básicamente la hacía a laburar, digamos, ¿no? Si hace una mala elección es un... Pero si ya es un cadáver político. No, bueno, pero perder de nuevo otra elección más. Pero Macri ya es un cadáver político. Para bueno, mí, yo no lo daría nadie por que muerto tenga todavía. la capacidad de daño que tiene Mauricio Macri es un cadáver político. Bueno, una cosa es la capacidad de daño y otra cosa es ser una referencia política. O sea, la capacidad de daño... No, habría que ver. Destruir es sencillo, digamos, el problema es construir. Bueno, pueden hacerlo otros eventualmente. Bueno, ahora volvemos al análisis. No solo aplicable a Macri. Al análisis, no, claro. Al análisis electoral, porque insisto, en la provincia de Santa Fe me parece que hay cosas interesantes para ver, pero recuperamos uno de nuestros segmentos preferidos. Son los cuentos de la cripto, porque se cumplen 2 meses de esto que tiene al presidente y a su triángulo de hierro, por lo menos buena parte de su entorno, muy, pero muy preocupado, mucho más de lo que el propio gobierno expresa públicamente. Irina, tenemos grandes éxitos de estos 2 meses de Cuentos de la Cripto. Tenemos varios grandes éxitos y tenemos un tema que, muy a pesar del gobierno, se ha sostenido en el tiempo, ¿no? Sí. Y que realmente lo ha golpeado a Javier Milei en su imagen, como venimos hablando con algunos encuestadores. El primer gran hit de esta historia, que lo ofreció el propio Javier Milei en una de las entrevistas que dio, después cayó. Digo, cayó, sí, cayó, no sé, digo que no hablo más sobre el tema. Tampoco habló Hayden Davis, que ahora vamos a repasar quién es. Pero vamos con el primero. Pero vamos primero con Javier Milei Dale. y su frase célebre que quedó para la historia. Me quedé hablando ¿Por qué el tuit tuyo es 3 minutos después de la creación? Porque es una información, porque es una información que apareció cuando se hizo público. A mí me dio de vuelta, digamos, mi fanatismo por la cuestión tecnológica, difundí. Pero difundí como difundí cientos de cosas que en cuanto las veo, digo, yo tuiteo. Claro. O sea, entonces dije, apareció, vamos. Bueno, es un Milei muy incómodo a la defensiva, ¿no? Cuando está a la defensiva... Es un Milei incómodo y que además esto agravó sus problemas judiciales, porque es una frase autoincriminatoria directamente, ¿no? O sea, yo hice algo. Sí, yo hice algo además subrayando que estaba difundiendo un negocio privado, ¿no? Sí. Que él mismo decía es un negocio privado, pero que va a beneficiar a los argentinos y las argentinas, diciendo que iba a traer inversiones. Iba a fondear pymes. Que iba a fondear pymes. Bueno, esto fue una trampita además. Perdón, esta es la entrevista en la que se tira encima... Esta es la entrevista en la que se tira encima Santiago Caputo. Cuando habla de Cunio Libarona. Sí. Bueno, que es muy interesante eso que pasa. Soy muy generosa con decir muy interesante. Te gusta poder nombrarlo a Cunio Libarona, ¿no? Sí. Perdón. Sí. Pero sí, a mí también me gusta nombrarlo a Mariano Cunio Libarona. En este caso, la verdad que fue un quemo lo que pasó, porque la parte que se filtra es cuando le preguntan a Javier Milei quién lo va a representar en su defensa. Y él dice, supongo que Mariano Cunio Libarona, ¿no? Que y ahí es cuando se tira arriba de la granada. Se tira arriba de la granada Caputo y después, bueno, se filtra ese tramo que es realmente un papelón. Y además, bueno, cualquiera sabe que... No está, pero ese es otro gran éxito de estos 2 meses, ¿eh? ¿Qué cosa? La imagen de Caputo tirándose encima. Es cierto. Y el... Es cierto, bueno, animador ahí haciendo algún equilibrio. Sí, bueno. Esto te perjudica, ¿no? Esto te puede perjudicar. Sí, no, claro. Entiendo, bueno, ¿por dónde sigo? Claro, entiendo. Esto te puede... Colini, Cunio Libarona, podemos empezar a nombrar pues, todo. Una cosita más que... Aunque no tenga nada que ver, Mariano, si a vos estás... Y en tu cumpleaños, además. A mí una cosa que me resulta increíble al día de hoy es que a pesar de todo eso y de que Cunio Libarona evidentemente no puede ser su abogado porque es algo ostensiblemente incompatible, armó una unidad que se llama UTI, que no es unidad de terapia intensiva, es unidad de tareas de investigación sobre Libra,
que es, bueno, es la forma que tiene el gobierno de filtrarle la información al Poder Judicial. Es Lo algo, que es el inconsciente, ¿no? Por otra algo parte. increíble. Sí. Cómo opera el inconsciente, ¿no? Bueno, pero se llama UTI, chicos. Es así. Y sí, es unidad de... Bueno, esta UTI está funcionando y está a cargo además de la jefa de gabinete de Mariano Cunio Libarona. Te lo regalo. A Mariano. Bueno, ¿y qué hacen? El Poder Judicial pide información y ellos la filtran. Y de hecho, la semana pasada, en un dictamen del fiscal Tayano, aparece un tramo donde dice, bueno, la UTI nos mandó información acerca de los ingresos a la oficina de Karina Milei, pero estaba encriptada. Tenía un código que no nos dieron el código. Sí. Entonces ahora tienen que hacer un trámite para pedirle el código a la UTI. Vos lo que decís, este vínculo tan cercano no es un vínculo... Es una autoinvestigación trucha, claro. O sea, es toda una mentira, ¿no? Bueno, como cuando dijeron, nos va a investigar la Oficina Anticorrupción. Vamos al segundo gran éxito, tiene que ver con Hayden Davis. Recuerdan ustedes, uno de los creadores del token o de la moneda, de la criptomoneda, que básicamente también confiesa su vínculo con el presidente. Dale. Claro. Hey guys, my name's Hayden. I know there's tons of frustrations. I've had tons of crazy text messages on my phone. I'm here to set the record straight, both because there were things that were in and out of my control. I was only a part of what's happened with Libra, but also I want to just shed a little bit more light and let you guys at least see my face, because a lot of people that have been involved with this launch have gone either silent or are nowhere to be found. And I want to make sure there's A, accountability, and B, a structure going forward so that people don't feel screwed over. And I do believe there's actually an amazing way forward if people are open to it. Before I say anything else, I am indeed Javier Milei's advisor. Obviously, I think most of you guys have seen that either on Twitter or some form of social media. I am working with him and his team on much bigger tokenization and really cool stuff in Argentina, and I absolutely back him. What happened with Libra, I think there's many things I could say. There's only certain elements that I could control of the launch. Definitely things didn't go according to plan. But rather than share all the details right now, because it's going to be a much longer video, it's going to be a much longer structure, I want to make sure you guys all know I'm a very direct, straight to the point person, and I think there's a very specific way forward. Bueno, acá Hayden Davis decía, soy asesor de Milei, estoy trabajando en su equipo, estamos armando una tokenización de, no sé, del país. Del país, básicamente. Sí, hablaba de un negocio generalizado que es muy posible que se estuviera conversando. No se olviden que el vínculo de Hayden Davis con Javier Milei se empieza a gestar incluso a comienzos del gobierno libertario. Y después se profundiza a través de otros personajes que fueron apareciendo en esta historia. Uno es un trader muy cercano a Javier Milei que se llama Mauricio Novelli, junto con su socio Manuel Terrones Godoy. Ellos fundaron la empresa que se llama Tech Forum, que organizó el año pasado este foro de tecnologías, inteligencia artificial, que en realidad sirvió de escenario para ajustar y aceitar esos negocios, claro, y para que hubiera en ese contexto reuniones donde además pasaron algunas cosas que empezaron a ser denunciadas. Vamos a seguir con Hayden Davis, pero esta nota además se la interpretó como una manera de Hayden Davis de aparecer, ganar tiempo mientras trataba de reacomodar un poco. Después no se lo vio nunca más. Se lo vio 2 veces más y no se lo vio más. Cuando apareció, bueno, hoy es 14. Sí. El 14 de febrero, que fue el día que comenzó este escándalo, al día siguiente Hayden Davis aparece públicamente y lo que provoca que él dijera, yo tengo $100 millones y cuando me den la voz de mando los voy a devolver, sí, eso volvió a activar la venta de Libra. Claro. No es que cayó y murió ahí. En el medio del escándalo, esa aparición de este empresario vuelve a activar el negocio. Y aparece muy fuerte también en este chat. En un chat en el que dice muchas cosas más respecto del vínculo que tiene con Milei. Lo he conocido en persona y hacer una promoción. Yo controlo a ese Niga, que es una manera muy despectiva. Ese negro, básicamente. Sí. Alguien le dice, eso es absolutamente enfermizo. Yo le envío
dinero a su hermana y él firma lo que yo le digo y hace lo que yo quiero. Sí. Una locura, le dice. Y puedo hacer que Milei tuitee, dice arriba de todo, ¿no? Que tuitee, que haga reuniones en persona y que haga promociones. Yo lo controlo. Esto es muy fuerte. El propio Hayden Davis, ¿no? Esto se filtró y salió en CoinDesk, que es una publicación del mundo cripto bastante conocida. Importantes. Sí, una de las más leídas, las más importantes. Claro. Imagínate que este chat sale publicado ahí. Es un chat con empresarios de este universo. Donde se está jactando de cómo controla el presidente argentino. Claro. Y no fue el único. En el caso de Davis tiene un papel protagónico en esta historia, pero no fue el único empresario que la mencionó a Karina Milei como alguien que organizaba o que cobraba peaje habría cobrado peajes para organizar reuniones con Javier Milei. Claro, que es donde Carrió la rebautiza como la cajera. Exactamente. ¿No? Y de esto dio cuenta el New York Times en una nota que se hizo, que salió en todos los, reproducida en todos los medios argentinos. Ahí estamos viendo Milei, el titular. La otra cripto Melania y Meme Coins, desentrañando el fiasco de las criptomonedas en Argentina. New York Times estamos hablando, ¿eh? Una nueva criptomoneda llamada Libra estafó inversores por 250 millones de dólares. Fue promovida por el presidente Javier Milei. Milei leería esto y diría: no, yo la difundí, pero bueno, no importa. Y en la misma nota, fíjense que aparecen otras textuales. Decían: oye, danos algo y podemos conseguirte una reunión, dijo Charles Hoskinson, un multimillonario de criptomonedas que fundó una de las plataformas más grandes de la industria, Cardano, lo que mencionaba Irina recién. Otros empresarios que acreditaban eso. Otro asistente dijo que Novelli ofreció una reunión con el presidente si la persona firmaba un contrato de $500.000 por vagos servicios de consultoría, según una copia del documento visto por The Times. Pero el señor Novelli no fue el único que vendió el acceso al señor Milei. El señor Davis, joven de 28 años con cabello rubio rizado y estridentes gafas, etcétera, etcétera, a quien se habían conocido en un evento en Denver, también les decía a los empresarios que podía conseguir eventualmente lo mismo. Que la tenía misma el control nota de dice que hay 4 empresarios que dijeron haber pagado $50.000 para tener el acceso a Milei y que después se encontraban con que en realidad era una foto y no hablaban nada. Está la foto. Y que claro, que era una foto grupal, que ni siquiera era una foto... Este es otro gran éxito, otro gran hit de la saga criptoestafa que hoy cumple 2 meses, por eso la estamos trayendo a cuento. ¿Quiénes están imputados en la causa, Irina? ¿Quiénes están imputados? Javier Milei es el principal imputado de esta causa. Karina Milei apareció mencionada hace unos días, lo contamos aquí, cuando el fiscal Eduardo Tayano pidió empezar una investigación patrimonial sobre ambos. Esto es en la causa aquí en Argentina, ¿no? Esta es en la causa en Argentina, la que tiene la jueza María Servini. La semana pasada le sacaron la causa a Sandra Rosa Salgado, que había empezado una investigación en San Isidro, que tenía su parte interesante porque había mandado a congelar activos que pudieran estar vinculados a billeteras virtuales. Supuestamente todo eso se va a juntar acá, lo vamos a ver en los próximos días. Manuel Terrones Godoy, que te decía recién, es un empresario cripto muy cercano a Milei, un trader. Es alguien a quien Milei con anterioridad, cuando era diputado, le promovía criptomonedas que incluso generaron fraudes. Total. Estamos hablando de Terrones Godoy. No, estamos hablando de Mauricio Novelli. Terrones Godoy es socio de Mauricio Novelli. Bueno, una de las criptomonedas que Novelli era empleador de Javier Milei. Daba clases. Ahí, vemos que dice socio en NIW Professionals, que es, con Jeremías Walsh, que tiene esta academia donde se enseña a hacer, se enseñan negocios en este mundo nuevo de las finanzas. Negocios sin laburar, pero queda feo. Porque... pero es la realidad. Bueno, pero la verdad no ofende. No, claro, es exactamente así. Daba clases él, daba clases Agustín Laje también ahí. Y Manuel Terrones Godoy era socio en una de las criptos que
que era una criptomoneda que se llamaba Bulk, que justamente estaba asociada a un juego. Esa fue una de las una gran defraudación. Además, imagínate, una criptomoneda que opera a través de juegos que usan adolescentes, entre otras personas, ¿no? Tiene todos los componentes. Claro, bueno, tiene todo. Sergio Morales fue asesor de la Comisión Nacional de Valores. Hasta hace poco tiempo presentó la renuncia en el medio de todo este escándalo. Después que lo fueron a allanar, que lo allanaron a él y que lo allanaron a Novelli, en un contrato borrador donde que todavía no se terminó de chequear en qué consistía la justicia, ¿no? Morales aparece como un hombre clave en el nexo con Hayden Davis, que les contaba es el CEO de Kelsier Ventures, y después hay un hombre de Singapur que es Julian P., que es la persona que ofrece la tecnología, de alguna manera la infraestructura para difundir Libra. Hay un hit que por ahí, no sé si pasó un poco más desapercibido, pero para mí es una clave de lectura de todo este caso. ¿Qué es cuál? Y que lo da Terrones Godoy. En una de sus apariciones en su canal de YouTube y en sus redes sociales, donde él te explica, él anticipa en el mes de enero que Donald Trump no va a ser el único que promueva que tenga su criptomoneda, y además dice para qué se va a utilizar. Escuchalo porque es muy impactante. Dale. Es un Estados Unidos hiper impulsor del espacio de las criptomonedas. No un poquito, no más o menos, no simplemente la reserva estratégica de Bitcoin. De que va a ser agresivo en que se puede hacer de todo en el mundo cripto. El mensaje es brutal. Y no va a ser el único presidente y no va a ser el único político que tenga su token. Porque lo que a Trump le permitió esto es tener todo el poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia. Con esto puede poner senadores, diputados, gobernadores. Puede lanzarse en la... No él, porque ya no puede por la Constitución de Estados Unidos, pero su hijo o quien venga tiene capital para lanzarse en la presidencial de dentro de 4 años. Esto lo va a replicar mucha gente en el momento adecuado, de la forma adecuada, pero van a ver que empieza a ser una tendencia. Lo que se evita es la necesidad que hay en la política de robarle al Estado para hacer política. Los políticos roban al Estado para hacer política. Eso es lo que hacen. Con esto no hace falta. Y hasta es más transparente. El que me soporta lo compra. Es una confesión tremenda. Esta, ¿no? Es una confesión y yo creo que ahí está la clave de dónde debería apuntar una buena investigación judicial. ¿Para qué era la plata? ¿Para qué era todo ese dinero que además, por cierto, no fue devuelto? Y te voy a dar... o sea, lo que sugiere es financiamiento de la política. Lo que está sugiriendo... No sugiere, lo explicita. Sí. Lo explicita. Lo que sucede es que acá es algo no dicho. Te voy a contar algo que va a pasar para cerrar el 15 de mayo. Sí. El 15 de mayo está citado una mediación Javier Milei, está citada Karina Milei, están citados todos los nombres que vimos ahí, menos los extranjeros porque no los pueden ubicar, y va a comenzar, esto probablemente sea la antesala de la primera demanda civil por daños y perjuicios en la Argentina por el caso Libra. La promueve Martín Romeo, que es es un especialista en criptomonedas que perdió dinero con Libra, y que además un especialista que no lo demostró, ¿no? que tropezó, bueno, se compró el verso, qué sé yo. Y junto con él hay personas de 25 países que van a estar participando de esta demanda, seguramente se va a convertir en una demanda civil en la República Argentina, reclamando un total de $4,5 millones. Gracias, Irina. 2 meses de la criptoestafa no podía pasar inadvertida en QR, por supuesto. No nos queda mucho tiempo para un análisis que vamos a seguir haciendo en estos días, incluso con entrevistas. Pero Tatiana, ¿dónde pusiste el foco en los resultados en la provincia de Santa Fe? Que creo que los podemos de todas maneras compartir. Bueno, cortito, este fin de semana, ayer más específicamente, hubo elecciones en Santa Fe. Santa Fe rapidito elegía convencionales constituyentes porque quieren renovar su constitución. La Libertad Avanza tuvo un desempeño pésimo. Si quieren, hacemos como un mini repaso. Recordemos que los candidatos que en 2023 estaban ligados a Javier Milei, en todas las provincias tuvieron desempeños
paupérrimos, Sí. ¿no? Digo, nada del resultado que tuvo el presidente, el ahora presidente, en las elecciones nacionales después, se veían reflejados en las provincias, y esto volvió a pasar 2 años después. ¿Qué pasa acá? Lo que hay es una interna furiosa entre un sector del gobierno que está, si se quiere, más ligado al caputismo, con Eduardo Lule Menem, que es el armador nacional de La Libertad Avanza, que responde al carinismo, si se quiere. O sea, Santiago Caputo versus Karina, esa es la interna. Podríamos sintetizarlo de esa manera, me parece que es un Vía poco más... Lule Menem. Vía Lule Menem. ¿Qué pasa? Lo que decía este sector del gobierno que responde más a Caputo es, che, nosotros no tenemos que jugar en todas las elecciones porque no tenemos gente, no tenemos territorio, no tenemos aparato, que es básicamente lo que te hace ganar o perder una elección, o al menos mejorar el rendimiento. El otro sector, el que responde más a Lule Menem, decía, nosotros tenemos que jugar, tenemos que ganar bancas en todos los lugares, tenemos que sacar músculo. Bueno, digo, los resultados, no sabemos a quién le terminaron dando la razón, porque nosotros no vamos a estar acá haciendo juicios de valor, pero digo, a la vista está de que el territorio a La Libertad Avanza, por lo menos en estas elecciones, no le sirvieron. Porque el mayor resultado que sacó fue en Rosario, pero fue un periodista, digo, ya tenía un reconocimiento previo, ¿no? Pero si no, las elecciones provinciales, que fue Nicolás Mayoraz, que fue el candidato que llevó La Libertad Avanza, bueno, justamente en la provincia, sacó 13 puntos, 14 puntos, ¿no? Digo, bueno, es una elección viniendo de ganar un balotaje, con todas las encuestas a favor y demás, se supone que es un resultado que debería haber sido mucho mejor. Ahí tenemos en pantalla... Ahí están los resultados, ¿no? Sí, bueno, 38, Puyaro arrasó... 38, ¿no? 38 creo que terminó cerrando. Sí, hay que remarcar que fue una elección de poca concurrencia, ¿no? Que me parece que también eso es interesante. Creo que terminó siendo de 55-50% de concurrencia, bastante bajo. Varios datos, insisto, que lo vamos a repasar a continuación. Perdió muchos votos Puyaro respecto de lo que había sacado. Fue debido al peronismo en 3 y eso lo debilitó, pero Juan Montever hizo una muy buena elección. Sí, estaba en las encuestas daba 4 y sacó como 14, 15. Así es. Y después hay otro elemento. Si vos sumás todo lo que parece pensar un mismo proyecto de país, en términos de Puyaro, de Mayoraz y hasta Granata, te diría, si querés, tenés 60 puntos. Sí. Pero bueno, para charlarlo con más tiempo lo vamos a hacer, insisto, en lo próximo. Nos vamos a ir scrolleando con algo que les prometimos, les comentamos, el último scroll de la noche que tiene que ver con la algarabía, la felicidad del gobierno y del propio presidente por el acuerdo con el fondo. No entendemos muy bien por qué. Porque le salvó las papas el gobierno, porque puede llegar sin que se le caiga toda la estantería económica hasta las elecciones más allá de la inflación. No sé. Pero miren lo que cantaba y cómo lo hacía. Sí, la aprendí. Mandril, decime qué se siente, que el cepo llegó a su final. Te juro que aunque pasen los años, vos siempre vas a pifiar. En DNI La Nación, yo escuché tu proyección y ahora estás llorando sin control. Tu opinión te la metes donde no te da el sol. Como toma este gobierno, por favor. Bueno, les gusta sincronizar, ¿no? Me gusta que Tatiana poca cancha. Entró a romper un silencio. Claro. No, a mí me sigue dando... Vergüenza ajena.